formalizado, digamos, ¿no? Como que nos estábamos conociendo, digamos, al principio. No se habían puesto de novios. Exactamente, era una relación así un poco promiscua. Sí. Y bueno, todavía hay conversaciones. Vengo planteando absolutamente todo lo que me parece que nos corre del objetivo desde el primer momento. Sí. Desde el primer momento lo he dicho, todo lo que no me ha parecido, porque creo que es la manera de colaborar. Hoy hay un reacomodamiento, escuchá, un reacomodamiento del consumo. Tal vez yo no podía pagar la medicina prepaga, porque esto en casa pasó, pero que hay un reacomodamiento en relación a mi ingreso y qué puedo comprar, no tengas ninguna duda. La historia marca que el Banco Central no ha desconfiado nunca y, por supuesto, el Tesoro sí lo ha hecho en distintas ocasiones. Pero es un momento difícil, somos todos conscientes de eso, tanto el presidente Milei como el gabinete, como todos los que integramos el gobierno nacional. Sabemos que le estamos pidiendo mucho a la sociedad. Están cagando a cientos de miles de trabajadores. Me parece que tienen un problema mucho mayor. Sí, digamos, si fuera a cagarme a mí solo o al bloque nuestro, pasaría bastante desapercibido. Acá el problema es que me parece que este es un gobierno que está rompiendo su contrato electoral semana tras semana. Lo pasé hermoso, la verdad que sí, me encantó la ópera, me encantó el Colón, me encantó la compañía. Y va a haber que aguantarlo al dólar. Desde el punto de vista, yo diría que está un poco atrasado, pero no está tan atrasado como estuvo en otras épocas. Me parece que involucrar al gobernador Valdés es absolutamente una barbaridad. Ajá. Me parece que en la Argentina tenemos que volver a tener cordura en las causas. Kamala will not be your first female president. She will not be your first female president. It's not the way it's supposed to be. We're not supposed to have a socialist. Look, we're not going to be a socialist nation. We're not going to have a socialist president, especially a female. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Muy picantes las declaraciones de las voces del día. Las vamos a retomar con el equipo de QR en un ratito nada más. Pero nos vamos rápido a Corrientes, al encuentro de nuestro compañero Ale Pueblas para hacer un resumen de lo más importante de la investigación en la búsqueda por Loan, porque se han dado distintas situaciones hoy que valen la pena que arranquemos así QR. Ale, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches. Y lo más importante, lo que acaba de suceder recién. En el tacho de basura de la esquina de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, a metros, vení, mirá, seguime, a metros de donde está viviendo Alicia Jackson. ¿Quién es Alicia Jackson? Es la enfermera del hospital del 9 de Julio, quien, esta mujer, por parte de la declaración, fue la que 2309, el día que desaparece Loan, atiende a María Victoria Cayaba. Llegamos aquí, un mega operativo, un despliegue descomunal. Miren lo que es esto, camiones de gendarmería, todos los medios en la esquina de 9 de Julio, un tacho de basura, una bolsa alpillera blanca, que seguramente producción tiene que tener la imagen de Diego Traferi, que recogen dos celulares, uno rosa y uno negro, uno con cargador tipo C, bastante nuevo, el otro un poquito más viejo. Y cuando vamos a investigar en la cuadra nos cruzamos con Alicia Jackson. Alicia es la enfermera y dice, yo tiré esos dos celulares. ¿Cómo? Sí, yo tiré esos dos celulares porque los usa mi nieta para jugar, tenían un poco el vidrio roto, por eso es que los tiré para que no se lastime. ¿Usted los tiró? ¿Por qué no le dijo a la policía que usted los tiró? No, porque no sabía qué pasaba, pero si usted los tiró, ¿cómo no le avisó a la policía que era usted quien los había tirado? Bueno, no sé, bueno. Esto pasó recién con Alicia Jackson. En su declaración testimonial, la jueza fue convencida. Ella ha brindado una gran declaración frente a la jueza. Y además también, ante los medios, hubo alguna que otra incongruencia, pero ante los medios también ella ha declarado su relación con María Victoria Cayaba, que la atendió 2309, que le dio un remedio para la tos. Y bueno, ahora sucede esto, ¿no? En una bolsa alpillera se encuentran dos celulares, los cuales ahora están siendo peritados dentro de ese camión de policía, de gendarmería científica, para recopilación de pruebas y se están analizando en este preciso momento en tiempo real, Pablo. A ver, Ale, pasemos el limpio esto que acabas de contar, información importante. Después que estuvimos mucho tiempo con el operativo que estaba buscando en la bolsa de basura, ahí estábamos viendo al personal que estaba haciendo las pericias vestido con esos trajes blancos para no contaminar la escena. Se hablaba de dos celulares como si esa fuera una información que fuera a aportar
algo muy determinante y resulta que te cruzás con la enfermera y la enfermera te dice, lo tiré yo, eran de mi sobrina. ¿Esta es la escena que estás contando? Esta es la escena que estamos contando y otras veces los medios delante de la justicia, ¿no? Un mega operativo cirquesco por algún motivo, los gendarmes armados, corriendo a la prensa. Bueno, probablemente, Ale, porque hay que mostrar todo lo que no se hizo, todo lo que no se hizo en otro momento, hay que mostrarlo ahora. Lo que hablamos el otro día, hay que hacer las cosas que no se hicieron solamente porque lo que no se puede hacer es no hacer nada. ¿Qué demuestra esto? Que la justicia no tiene absolutamente nada. Que la justicia va a allanar casi todo 9 de julio, porque hasta hoy no tiene nada para casi mantener detenidas a las personas que tiene detenidas. Hoy se realizaron rastrillajes en lugares que fueron rastrillados, te puedo llegar a decir 100 veces. Son los lugares rastrillados, habría que llamar a los récord Guinness porque deben ser uno de los lugares más rastrillados de la República Argentina después del caso Pomar. Después de eso, se realizaron en diferentes lugares que todavía no se habían rastrillado para... ¿Qué está haciendo la jueza ahora? Intentar que la causa no se le caiga. Intentar que siga siendo un secuestro con fin de trata y no que un nene se perdió y se lo comió un yacaré o se lo llevó el bombero. ¿Por qué tiene que revisar todo otra vez? Tiene que constar en acta, demostrar nuevamente que el niño no se perdió y ahí recién empezar a ver qué hace con las personas que tiene detenidas. Porque el lunes se termina el secreto del sumario y los 8 detenidos podrían quedar en libertad. O sea, no es tan grave la condición. ¿Por qué? Porque la justicia no puede reconstruir una hora. La hora entre que Loan sale de la casa y va... No, entre la última foto de Camila hay una foto que saca una de las que iban a Naranjal, que está sacando la foto desde atrás, se ve a Miyapi, se ve a Laudelina, se lo ve a Loan yendo al Naranjal. Es la última imagen de Loan. Bueno, la justicia no puede reconstruir de ahí hasta que Loan desaparece. Porque todos los detenidos, ninguno se quebró, ninguno contó nada, y Maciel, quien dijo que iba a aportar mucho a la causa y que iba a colaborar con la justicia y demás, la justicia lo va a tomar si da una pista certera de dónde está Loan. Si no, va a ser un detenido más, y si la justicia puede descubrir algún tipo de culpa a Maciel, obviamente le va a caber la pena que la jueza quiera sobre la cabeza de Maciel. Pero lo cierto es que ahora cualquier vivienda de 9 de julio puede ser allanada. Fue allanada la vivienda del ex cuñado de María Victoria Callava, porque hacía 5 años había contratado a Benítez. Fue allanada la casa del ex marido de María Victoria Callava, secretario de Planificación aquí en 9 de julio, que no tenía ningún tipo de conexión con ella hace un tiempo, bueno, solamente lo político y lo laboral. No encontraron nada. Fue allanada la casa del hijo de María Victoria Callava, de Jorgito Bertón. No encontraron absolutamente nada, alguna mancha hemática en la lancha que se está analizando. Bueno, la justicia está buscando algo porque no tiene nada. Cuando buscan tanto es porque no hay. Y al no haberlo se le va a complicar para incriminar a las personas. Ahora, los celulares se están analizando. ¿Puede quedar detenida la enfermera? Y sí, hay que ver qué encuentran los celulares. Claro. Ahora, ¿puede quedar detenida una persona por tirar los celulares? Y no. Ahora, la justicia no golpeó la casa de los vecinos. Viene, allana, se lleva los celulares, arma un circo espectacular y se va, en vez de tratar de corroborar cómo era la situación, golpear una puerta, algo como hicimos los medios. O sea, eso es lo que nos llama poderosamente la atención. A ver, Alejandro, está muy claro lo que nos está diciendo. La jueza está tratando de salvar la causa. Te escuché en el noticiero más temprano, una jueza que había demostrado ser proba, que había tomado decisiones muy duras en otros casos, en otras investigaciones por delito de trata, incluso con personas que estaban muy cercanas a ella y que efectivamente las había señalado y tomó las decisiones que había que tomar. Pero vos lo que estás diciendo es, la jueza no tiene elementos, trata de salvar la causa y además abrió puertas que utilizaron las personas que estaban detenidas, que tenían que justificar acciones, y les mostró caminos por donde podían sortear algunas responsabilidades. Te quiero hacer 2 preguntas muy concretas. ¿Qué pasa con el pedido que se ha hecho por parte de Marijuán para que se detenga al senador provincial Pellegrini? Entiendo, Irina Hauser, que el juez Casanelo en el último rato, en los últimos minutos, se declaró incompetente. ¿Es así, Irina? Sí, Casanelo, bueno, que es juez federal porteño, se declara incompetente y le devuelve esta denuncia a la Justicia Federal de Goya, es decir, a la jueza. Bien. Acá hay una cuestión, que es que la jueza en esto que se conoció hoy, donde ella plantea que no se mezclen las cosas, ¿no? Que se siga que se ponga el foco en la búsqueda de Loan y en investigar qué es lo que pasó con el chico, ¿no? Ella está diciendo, bueno, esta investigación sobre cualquier contaminación de la causa o cualquier pata política es otra cosa. Me parece que acá hay una cuestión que
que va a ser compleja porque Casanelo le está devolviendo a ese fuero la Sobre esto investigación. puntualmente, Alejandro, ¿qué tenés para decir? ¿Qué mirada tenés? Vos que conocés tanto o más incluso que quienes están trabajando en la investigación. Que voy a ser claro con esto y creo que va a quedar puesta mi pensamiento. Por muchísimo menos, Maciel está detenido. ¿Sí? Por mucho menos de lo que hizo. Suponte que tenga fueros el senador, bueno, después se arreglará obviamente eso y se verá cómo se resuelve. Pero Codazzi, está clarísimo que trató de entorpecer la investigación. Claro, por mucho menos quedó detenido Maciel. O sea, por brindarle un permiso a Cayaba Pérez para que vayan y vuelvan de Chaco y volvieron. Por mucho menos, imagínense que Codazzi agarró a una de las personas involucradas, una de las que puede saber dónde está Logan, las personas más importantes y la que estuvo casi hasta el último momento con Logan. Laudelina. La metió dentro de un auto, le hizo practicar a Laudelina, le hizo practicar dos veces o tres la declaración, en una de ellas la filmó, le ofrecieron una casa, le ofrecieron una moto, una vida mejor, libertad. La llevaron a declarar al juzgado federal de Goya, al juzgado de Goya, donde ya Correntino, de la justicia correntina, que ya no tenía nada que ver con esto. El fiscal acepta la declaración. O sea, estamos hablando de 3 personas que deberían darle la explicación a la justicia y que hasta el día de hoy la jueza no se las pidió. Estamos hablando de una locura lo que está sucediendo acá. Nadie tuvo los pantalones puestos para decirle, Codazzi, venga, siéntese acá y explíquemelo. Senador, ¿cómo...? Venga acá, explíquelo, explique qué pasó. Venga usted también, Laudelina, porque ya quedó detenida porque le hicieron mentir. Gobernador, escuche, ¿tiene algo que ocultar? No. Bueno, ¿por qué usted tuiteó horas antes que ya estaba todo resuelto, teniendo charlas con Pellegrini de que había sido un accidente? Bueno, que expliquen, que alguien le dé una explicación a la mamá de Logan, por favor. A ver, Alejandro. A todos los que estamos acá hace 35 días. Alejandro, aquí... Es increíble lo que pasa con la justicia. Pablo Ibáñez tiene algo para preguntarte y para aportar también. Pablo. Sí, porque hoy por la mañana Fernando Burlando dijo en unas declaraciones a Telefe que estaban dadas las condiciones formales para una intervención federal, tanto de la provincia, una intervención de la provincia. De la justicia de la provincia como del gobierno provincial. Incluso empezaron las comparaciones sobre lo ocurrido en su momento con el caso María Soledad. Lo que te pregunto, ¿cómo está ese clima ahí? Si eso está generando alguna tensión política, algún efecto. Termina de declarar Burlando y Casanelo se declara incompetente. O sea, estamos hablando de cosas incongruentes. No sé qué le han dicho a Burlando en ese momento, pero después que termina de presentar todo en Comodoro Pi, tenemos la respuesta de que dijeron, bueno, no, es muy complejo, miremos para otro lado. Bueno, la cosa política acá está grave. Los medios políticos de acá que cobran pauta nos defenestran a los medios nacionales. Sí. Hay que decirlo. Se encargan de decir en cada uno de los programas en vivo que entorpecemos la investigación, que hacemos acá, que lo nuestro es todo circo, que no nos interesa. Yo acá no veo ningún medio de corriente cubriendo esto, Lo digo. Si tienen miedo los respeto porque son colegas. Ahora, no critiquen nuestro trabajo, son colegas. No me gusta hacer periodismo de periodista, pero cuando me nombra al aire una de las radios más importantes acá diciendo que todo esto es un circo, bueno, maestro, vas a tener que, la verdad, dedicarte a otra cosa. Porque si esto es un circo, se ve que la pauta no te deja ver la realidad. Bueno, todo eso está pasando. Ahí está la parte de la política metida. No simplemente que un político salga a hablar. Bueno, hay medios partidarios que la verdad están cruzando un límite. Y yo no me voy a quedar callado. Vos sabés que muchos me dijeron, Ale, quédate callado. Ni loco me voy a quedar callado. Porque si me quedo callado les doy la razón. Y no les voy a dar la razón. Porque esto no es un circo. Que encontraron 2 celulares en un tacho de basura. Ahora explicó que los tiró la enfermera. Pero lo tuve que averiguar yo. No me lo dijo la policía. Si no, si era circo, ¿sabés qué? Y perdonen que me enoje. Sigo hasta mañana diciendo que no sabemos de quiénes son los 2 celulares. ¿Y quién serán? ¿Y será el celular de María que desapareció? ¿Y será el celular de Maciel? Bueno, eso sería un circo. Yo lo que estoy explicando ahora es de quién es el celular. Bueno, se ve que hay muchos que no lo comprenden. O necesitan que nos vayamos de acá. Alejandro, un gran abrazo. Gracias por este rato. Fuerte abrazo, chicos. Alejandro Puebla, desde 9 de julio, en el resumen habitual que hacemos en QR de una causa que nos preocupa, que como siempre decimos tiene enorme cantidad de complejidades, innecesarias complicidades. Bueno, va pasando el tiempo y por supuesto las agendas van cambiando, pero aquí están nuestros compañeros sosteniendo la atención y desde ya de tanto en tanto, insisto, para audiencias que quizás no están todo el tiempo siguiendo el tema, algunos resúmenes de dónde está en qué momento está la investigación.
Bueno, arrancamos QR y arrancamos QR hablando de la motosierra de Javier Milei. De la motosierra de Javier Milei, que hoy tuvo otro capítulo y ese capítulo está dedicado íntegramente al cine nacional. Por eso, nuestra idea de apertura tiene que ver con esta frase muy conocida, habitual, nos traslada inmediatamente al cine, the end. ¿El fin de qué? ¿O el final de qué? Bueno, según productores y productoras de cine, artistas en pantalla, directores y directoras, asociaciones, quienes trabajaron alguna vez en el Inca, es el fin del cine nacional. El fin del cine nacional. ¿Por qué? ¿Con qué se metió esta vez el gobierno en el Inca? Bueno, dos cosas que después vamos a detallar. Después vamos a hablar con más detalle en el Club de la Casta, más tarde en el programa. Pero básicamente dice, bueno, primer tema, fomento. Si antes se dedicaba el 50% de lo que se recauda, ahora es el 20%. De lo que se va a destinar dentro del Inca a fomentar al fomento del cine nacional, de la producción de películas de cine argentino. Y segundo elemento, la cuota de pantalla, o mejor dicho, lo que tiene que ver con la exhibición, que es una protección de nuestro cine. La exhibición, cuánto hay que sostener la exhibición de películas nacionales para que pueda estar en mejor situación de competencia contra los tanques del mercado. Y quédense con esto del mercado porque enseguida voy a volver. Déjenme hacer una pequeña conexión con algo que es mucho más general y que habla de la relación de la política con el mercado o con lo que en un momento determinado piensa un sector importante de la sociedad. La relación entre las encuestas y la política, y los políticos tendríamos que decir. ¿Por qué? Bueno, un insumo muy importante. Una encuesta dice, por ejemplo, que buena parte de la sociedad argentina, probablemente la mayoría, cree que los pibes de 9 años tienen que ir en cana si cometen un delito. Al grito de, el gobierno dice, delito de adulto, pena de adulto. Entonces la sociedad, a la que se le fue construyendo el sentido común, no las estadísticas que indican si de verdad eso incide o si de verdad es una estadística importante como para obrar sobre eso. No, porque en un momento determinado le garpa la política, acumula para alguien. Entonces una encuesta dice que efectivamente la gente cree que a los 9 años los pibes tienen que ir en cana. La política tiene dos caminos. Un camino es, bueno, si la gente está diciendo esto y la gente piensa esto, yo lo que tengo que hacer con mis convicciones y con mi vocación es pensar el modo en que yo le explico de otra manera a la sociedad que eso no soluciona absolutamente nada y al contrario, empeora la situación. Y empiezo a trabajar para cambiar lo que en un momento determinado, en la foto, un sector de la sociedad piensa. Eso tendría que ver con la vocación de ser político. Uno se mete en la política para transformar la realidad, no para consolidar una foto de un momento. ¿Cuál es la otra opción? Bajo mis banderas, cambio mis valores, armo un programa de gobierno y digo, la verdad que sí, acá estoy. Yo, que por ahí soy progresista, que pensaba otra cosa, me hermano con eso que dice una encuesta, cambio mis programas, cambio mis ideas y me adapto. Bueno, vamos a hacer eso con cualquier situación, con cualquier tema. La esencia de la política. Vamos a trasladar esto a una decisión que hoy toma el gobierno y al cine. Es forzado, puede ser, pero acompáñeme en esta reflexión. Miren lo que dice uno de los decretos o una parte de unos artículos del decreto que hoy saca el gobierno respecto del cine. Fomento de la actividad cinematográfica nacional, decreto 662-2024. Que la promoción de la industria del cine nacional se debe encarar promoviendo producciones de calidad, muy subjetivo, ¿no? ¿Quién define qué es de calidad y qué no? Pero vean esto, que sean exitosas en la taquilla y bien recibidas por el público general y no imponiendo obligaciones de exhibición por parte de las salas. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el cine nacional en realidad tiene que responder al mercado. Lo que el mercado dice se produce en el cine nacional. Miren este dato que hoy publica una cuenta en la red social X, Real Time Rating, taquilla histórica del cine nacional. ¿Qué es esto? La cantidad de entradas que vendieron las 10 películas más taquilleras en la Argentina. ¿Cuál es el número 1? Toy Story 4. 6.600.000 entradas, un poco más. Segundo lugar, Intensamente 2. 6 millones de entradas y todavía está en cartel. 3, Minions. 4, Minions 2. 5, Titanic. 6, La Era del Hielo 4. 7, Spider-Man.
8 relatos salvajes. Aparece la primera película nacional. 9, Avengers. 10, Mi villano favorito 3. Entonces, si uno agarra esto, quédense pensando en lo que les decía de las encuestas y el sentido de la política. Si uno toma esto, dice, bueno, entonces el Inca lo que tiene que promover, o las políticas de Estado vinculadas al cine nacional, tiene que hacer esto. Hagamos lo que hacen estas películas que generaron esta taquilla. Ahora, ¿qué hacemos con la construcción de nuestra identidad? ¿Qué hacemos con nuestros problemas? ¿Qué hacemos con todo aquello que en términos de soberanía cultural nos reflejan como sociedad? Podemos estar de acuerdo o no, no importa. Hoy alguien me contaba de Santiago Mitre, protagonista en el hacer de la película 1984, Argentina 1984. Argentina 1984 es una coproducción, son varias productoras privadas. Entonces le preguntaron, bueno, pero lo tuyo es privado, el éxito que tuviste. Sí, pero para llegar a hacer eso yo antes tuve una enorme cantidad de películas que financió el Inca. Es una pregunta, ¿cuál es el rol del Estado? Reproducir lo que el mercado dice y entonces tenemos que hacer películas como las más taquilleras en la historia del cine en la Argentina, de lo que más tickets vendió, de lo que más entradas vendió. ¿O tenemos que pensar en términos complementarios, en términos de nuestra soberanía y construir efectivamente esa identidad? Lo mismo que las encuestas. ¿Para qué son las encuestas? ¿Para reproducir lo que pasa en un momento determinado? Y entonces no hay más valores de la política y lo único que se hace es seguir lo que en ese momento una buena parte de la sociedad piensa. ¿O la política tiene que ser audaz, tiene que tener coraje y tiene que producir y desarrollar e imaginar el país que sus valores le dictan? Vamos a volver sobre esto en un rato o nada más, pero así queríamos arrancar QR. Bienvenidas, bienvenidos. Entonces es como que estamos sobrereaccionando a la propia meta que nos pusimos. Igual, digamos, o sea, hasta que, digamos, yo no vea la inflación en cero, no paro. ¿Vos querés ver la inflación en cero? Sí, obvio. No tenés chance. Bueno, ok. También decían que no tenía chance de ganar. No tenés chance. En cero la querés ver, para un poco. La podrá tener en 1 y pico, 2. ¿Cómo va a tener en cero? ¿En cero? ¿Por qué? Si ya, digamos, ya estoy cerca de 2. Mira cómo te toreo. ¿En cero? ¿En cero querés tener inflación? Sí, quiero llevar la inflación a cero. ¿Vos querés ver el cero adelante? Sí, obvio. Muy buenas noches, Hernán Lecher. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Te sorprendió Milei diciendo inflación cero? No, ya lo habíamos escuchado. Ya lo habíamos escuchado, efectivamente, pero hoy te traigo, a ver, la hoja de ruta, o cuál puede ser la eventual hoja de ruta, porque hay un par de cosas que sabemos. Por ejemplo, el gobierno quiere desarmar el cepo cambiario. Para eso tiene, hoy me fijaba el dato, al valor del contado con liqui, del MEP, de cualquiera de los dólares que venimos hablando, no el oficial, unos 15.000 millones de dólares en plazo fijo. ¿Qué pasa? Si yo mañana desarmo el cepo, lo más probable es que ese stock de dinero vaya ahí. Sí. O puede ir, o una parte. Con lo cual se me puede escapar el dólar. Ahora, si no tiene esos dólares, ¿qué tiene en la cabeza Milei que quiere hacer? Dame un segundito ahí y vamos con la portada de la jornada de hoy, que tiene que ver con los 8 escalones de Javier Milei. Los pasos a seguir de Javier Milei, lo que Javier Milei tiene en la cabeza y cuál es su idea, nos trae Hernán Lecher y nos lo va a explicar. Dale. Me gusta acá la restricción a la compra de divisas, es la D. Es la D. Cepo, muy bueno, señores. Cebo. Está muy Cebo, bien seco, la pregunta. Cepo. Pero vamos a ver los 8 escalones que creemos que tiene Javier Milei. Hay que hacer la aclaración, no tenemos la data, no es que Javier me llamó y me dijo, Hernancito, son estos 8. Se la juega Hernán Lecher, ¿eh? Hernán Lecher pone todo su análisis, toda su capacidad y su experiencia para decir, me parece que Javier Milei va por acá y estos son los 8 escalones de Milei. Recién te decía, no tiene los dólares, da la impresión que no los va a tener en el corto plazo. Esto es muy importante, porque si mañana tuviese 10.000 millones de dólares, el escenario sería otro. El escenario sería otro. Ahora, el gobierno sabe que no los va a tener, se pelea con el Fondo Monetario, con los que se lo pueden dar y demás. Entonces, bueno, a ver, vamos a repasar cuál puede ser estos 8 escalones, estos 8 pasos desde hoy que el gobierno puede implementar para llegar a lo que quiere, que es el fin del cepo. Hay muchas cosas, lo que te pido es, vamos a tratar de llegar hasta el final. Porque en el medio vas a decir, no, esto no funciona, no, esto por tal cosa. Y después me voy a portar muy bien. Me voy a portar muy bien. Si querés. Y Cerolini también, dale. Arrancamos por la primera. Esto lo sabemos desde el día de ayer. Era una cosa que le reclamaba el mercado al gobierno. Desarmame las restricciones cambiarias. Pero sobre todo ¿de qué? Del contado con liqui, porque lo que no se sabe en la Argentina es cuál es el valor. A ver, tenés cepo, controles en el dólar oficial, pero también en el contado con liqui. Sí. Por ejemplo, una empresa grande no puede comprar contado con liqui. Sencillo, no puede.
Con lo cual vos decís, bueno, y si pudiese, ¿cuánto es el valor? No lo sé. Bueno, empezar a recorrer ese camino. Empezar a desarmarme esa restricción. Vos decís que esto es parte de lo que ayer anunció el Banco Central. Ayer anunció 3 cosas en este aspecto. Sí. Que, a ver, ¿es importante? Sí, un poquito. Es como, Milei sabe que tiene que ir a Mar del Plata, ¿sí? Pero estaba yendo para el otro lado, Vicente López. Sí. Bueno, agarró para Mar del Plata. Está en el peaje de Avellaneda, no hizo nada todavía. Primer escalón. Bien, seguimos. Segunda cuestión, entonces esto lo sabemos. Intervención en la brecha, esto también lo tenemos. Si vos te fijás, abajo tenemos los meses. Ah, muy bueno. ¿No? Desde julio empieza el desarme de restricciones, empieza la intervención de la brecha para que la brecha no se te escape, y esto tiene que ver con la inflación que ahora vamos a llegar, porque es lo que inicialmente decía Milei. Tercera cuestión, tercer escalón. Esto es una incógnita, por ahora no pasó. Suba de la tasa de política monetaria. Muy sencillito. El problema que tenía el gobierno es que tenía pasivos en el Banco Central. Cuando subía la tasa tenía que emitir más. Ahora se los encajó al Tesoro. Entonces puede subir la tasa, problema del Tesoro. Sí. ¿Se entiende? Está bien, esto ocurriría en tu análisis. Podría ser desde agosto. En algún momento lo pueden manotear y explicar. Cuarto tema, cuarto escalón. Esto es muy importante, reducción del impuesto país. El gobierno lo viene prometiendo, prometió que ahora iba a ser desde el 1 de septiembre. ¿Por qué es importante? Acá hay 2 cosas que se disparan. Una mala, que la vamos a retomar después, que es la cuestión fiscal, cómo lo compenso, pero supongamos que pueda. Bueno, la reducción del impuesto país es una inyección a la baja de la inflación. La inflación mayorista dio 2,7 en el último mes. Repetime esa frase, perdón. El impuesto país, cuando yo compro algo de afuera, pero no solo el producto final, un insumo para la producción, paga 17,5 de impuestos. Se reduciría a 7,5. Es, digamos, una fuerte inyección a retraer los precios. Sobre todo en el segmento mayorista, en el segmento del proceso de la producción. Dio 2,7 la mayorista. Si aplican esto, supongamos con las tarifas congeladas, yo te digo, la mayorista da por debajo de 2. Seguro. Seguro. Bien. Me hago cargo. Después está el problema de lo que deja recaudar, pero nos metemos en otro momento. Hasta acá vamos. Desarmar las restricciones que tienen que ver con acceder al del tipo de cambio, administración cambiaria, intervención de la brecha, ya lo vimos y ya lo empezó a hacer, suba de la tasa de política monetaria y reducción del impuesto país. La suba de la política monetaria sirve para que no te vayas tanto al dólar, ¿no? Bien. Reducción del impuesto país. ¿Qué viene después? Si pasa eso, en octubre podrían aspirar a algo que acabamos de escuchar de Milei, la convergencia de la inflación con el tipo de cambio. El tipo de cambio se está moviendo al 2%, la inflación tiene que estar en 2 o por debajo. Si reducen el impuesto país, la mayorista es muy probable que esté por debajo. Logra ese objetivo. Y acá hay un tema muy importante. ¿Cuál es el problema principal que tiene la economía argentina? Te lo decimos todos los días con cero. Que el Banco Central no compra dólares, que no tiene dólares. Te iba a decir que la gente no tiene un mango, pero está bien. Bueno, no, eso para el gobierno no. Para el gobierno estaba hablando, vale la aclaración. Pero eso está relacionado con la apreciación. ¿Y qué es la apreciación? Es que el tipo de cambio se mueve por debajo de la inflación. Si llega esto, se acabó esa problemática. Deja de apreciarse el dólar. ¿Se entiende? Sí, claro. Deja de apreciarse. Es decir, va acompañando la inflación. Tanto la inflación, el índice de precios, como el aumento del tipo de cambio es 2% mes a mes. Con lo cual no sería un problema. Después hay que ver si en ese momento el Banco Central compra o vende, o en qué situación está, porque no es lo mismo. Claro. Pero supongamos que venda $5 por día, no importa. Perdón, que compre $5 por día. Bueno, ¿qué viene después? Y acá... Sexto escalón. Sexto escalón. Y acá la empezamos a politizar un poquitito. Bueno. Que es hipotético. Porque el problema sigue siendo, che, hasta acá, Hernán, todo muy lindo, me dejaste la inflación a 0, pero no me dijiste cómo vamos a desarmar el cepo. Bueno, en realidad... Necesito dólares. Claro, necesito dólares. Y acá una alternativa puede ser Trump presidente, que el gobierno espere que efectivamente Trump gane las elecciones. Séptimo escalón, que renegocie el gobierno, pasamos a la que sigue, que renegocie el gobierno con el Fondo Monetario un nuevo acuerdo, influenciado este Fondo Monetario por Trump presidente. Le va a cambiar quién se sienta en esa silla. Claro. ¿No? Claver Carot, digo, alguno de esos, ¿no? Sí, está claro. Y en el octavo, finalmente, te dan los 10.000 millones de dólares y acto seguido, ¿qué sucede? Fin del cepo. ¿Cuándo? Fin del cepo. Festejo, ¿no? Aplauso. Merece un aplauso. Festejamos, bla, bla, bla. Muy bien, febrero del 25. Febrero del 25, ojo. Febrero, hay que llegar. Hace unos días un periodista decía, hay que pasar el invierno haciendo referencia. O hay que llegar al verano, decía en realidad. ¿Por qué? Bueno, pasar el invierno, está bien. Pasar el invierno, llegar al verano, por esto que estamos contando. Es decir, por todo el tiempo que necesitas para llegar, en realidad,
a que eventualmente el Fondo Monetario, si eventualmente gana Trump, vos estás diciendo cuál es la apuesta, qué es lo que está viendo. Estás tratando de imaginarte qué es lo que está viendo el gobierno para lo que siempre nos dice Fer Cerolini. Claro. Che, algo tienen que hacer. Bueno, claro. Este es el plan. ¿Qué están pensando? Les puede salir mal en un montón de cosas y ahora vamos un segundito a eso. Pero, a ver, si vos pensás un cachito, el gobierno ¿qué quiere? Bajar la inflación, todo lo que pueda, que se deje de apreciar y bancársela ahí hasta que consiga los dólares. En resumida, esos 8 escalones son básicamente eso. Bajo la inflación a 0, me la banco ahí un rato, ojalá que esté comprando dólares y no vendiendo, y me la banco hasta que aparezcan los dólares. Hay un montón de cosas ahí en el medio que pueden pasar. Vos decís, ¿el mercado se lo banca? ¿Se banca todo esto? Si el Banco Central empieza a vender dólares. Es decir, si el banco le cree que efectivamente esto va a salir bien y no presiona por el tema de Si el mercado dólares. le cree y entonces no presiona sobre la brecha. Sí. Si es suficiente los dólares que gasta para sostener la brecha y el mercado no dice, no, vende todos los bonos y se le Pero escapa. está la financiación, está la gente también. Bueno, si la gente se lo banca banca la gente, se lo banca el nivel de actividad, porque en todo esto que dijimos no hay repunte de actividad económica. No lo hay. Por lo cual se lo banca la gente y se lo banca la actividad económica. Se lo banca la cuestión fiscal si recortás todo eso. Bueno, un montón de preguntas abiertas que quedan en este caminito de 8 escalones que en principio presumimos nosotros que puede ser lo que tiene Milei en su cabeza. Chapó, Hernán, ¿eh? Se la juega, se pone en el hombro todo lo que efectivamente viene observando del gobierno y trata de encontrar respuestas para algo, para una pregunta muy, pero muy frecuente. Es lo que puede tener en la cabeza. Después, la vida, la política, la gente, los mercados, bueno, cada uno de los factores que son difíciles de manipular. Gracias, Hernán. Nos vamos a ir con Irina Hauser. Seguimos trabajando sobre una de las cosas más oscuras que estamos atravesando en este momento y tiene que ver con la vuelta de la CIDE y sobre todo con los fondos reservados. Irina. Bueno, este conflicto tiene varias aristas, ¿no? Por un lado, nos enteramos de esta inyección millonaria de presupuesto para los gastos reservados de la que va a ser la que ya es la Secretaría de Inteligencia con una dependencia directa de la presidencia. Y lo que uno se pregunta, y hablábamos ayer, es ¿por qué semejante cifra, ¿no? Los 100.000 millones de pesos para este organismo. Y acá hay una clave y algo que tocamos tangencialmente, que es el único organismo que controla la utilización de esos fondos, de los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia, es una comisión bicameral. La comisión bicameral que fiscaliza los organismos de inteligencia del Estado. Estamos hablando de comisión de diputados y senadores. 8 integrantes, 4 diputados. Que tienen por tarea eso que le parece siempre tan áspero y tan complejo a la democracia, controlar a la actividad de inteligencia y sobre todo qué se hace con esos fondos reservados sobre los que nadie puede preguntar, salvo la bicameral. La bicameral. La bicameral existe desde el año 2004. Según cada gobierno ha tenido distinto protagonismo su gestión, ha revisado de distinta manera la actividad de inteligencia y los gastos, justamente los fondos reservados. Y hay una pelea política alrededor de la comisión bicameral en 2 frentes. Una es la pelea Villarroel-Hermanos Milei. Sí. A ver quién se hace cargo de comandar esa comisión. O sea, hay una disputa interna de poder respecto de a quién se pone en esa comisión. Exactamente. Recordemos, sumate Pablo con el que quiera, pero se le había prometido a distintos espacios de la política. Y dentro de la Libertad Avanza también hay distintos nombres propios para tener injerencia en esa comisión. Sí, el último conflicto fue con Coalición Federal, el espacio de Pichetto. Es el lunes que Pichetto se volvió loco y le dijo de todo a su interlocutor de la Libertad Avanza. Sí, una discusión que además me hace acordar a lo que ocurrió en su momento con la Comisión de Juicio Político. Son esas comisiones que por momentos que terminó con el recambio de la autoridad de... No, que todavía no se coronó, que está todavía en un limbo. Está bien, pero generó la salida del diputado... No, estaba la discusión con Pagano para la presidencia de la comisión. Pero cambia la presidencia de la comisión. Cambia la presidencia del bloque con Sago y entra Bornoroni en ese caso. Digo que por momentos son expresiones de las disputas internas que en otro contexto a veces pasan prácticamente desapercibidos, pero han escalado y se convierten en comisiones especialmente sensibles. ¿Vos te acordás quién presidía el organismo de inteligencia con el Frente de Todos? No, porque en buena medida la CIDE no tenía fondos reservados en ese caso, por ejemplo. Claro, porque justamente el gobierno...
sobre todo desde que se cambió que se creó la AFI, ¿no? En ese momento dejó de tener fondos reservados y tuvo muy pocos fondos reservados durante el gobierno de Alberto Fernández. El tema ahí del que se ocupó la bicameral de inteligencia fue de revisar qué había hecho justamente la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Macri y descubrieron gran cantidad de irregularidades. Bueno, volvemos entonces a los fondos reservados y la comisión. La comisión, ¿qué pasa? La comisión ni siquiera se terminó de conformar. ¿Por qué? ¿Vos decís, porque no están los nombres? No, sí están los nombres. Es más, el oficialismo y el PRO y los radicales, todos han mandado sus nombres. La Unión por la Patria también, pero Victoria Villarroel tiene que firmar los nombres de Unión por la Patria y Martín Menem tiene que firmar los nombres de Unión por la Patria y no firma ninguno de los dos. Entonces está trabada la conformación misma de la comisión. A eso sumale que cada uno tiene su nombre para dirigir esta comisión, que tiene una tarea que no es para nada menor, que es justamente esta que no hace ningún otro organismo. ¿En qué gasta la plata secreta la ahora nuevamente llamada CIDE, ¿no? Bueno, de esto también y de los millonarios fondos que va a recibir este organismo por decisión además de un DNU, cosa que también seguramente va a despertar cuestionamientos. De esto también habló hoy Manuel Adorni en la conferencia de prensa y si querés lo escuchamos. A ver, Adorni. ¿Cómo está la relación con el presidente de la Nación? Bien, bien, por supuesto, bien. ¿No se arrepiente de ese tweet? Bien también. Vicepresidente, ¿no se arrepiente del tweet? A ver, esta era Victoria Villarroel. Ahora vamos a entrar en el momento de la relación porque todo tiene que ver con todo. Enseguida Pablo Ibáñez nos cuenta lo último en la relación de Milei con Victoria Villarroel. Pero decíamos, hoy le preguntaron al vocero presidencial Manuel Adorni sobre todo lo que tiene que ver con la CIDE y esto decía. Proteger a los argentinos me parece que no es un tema de segundo orden como estás planteando en la pregunta, me parece que es un tema de primer orden. No, segundo orden no creo, porque hay un chico desaparecido en Corrientes, los servicios de inteligencia no pueden encontrarlo, no pueden saber dónde está. O sea, y ya ahora se va a aumentar esto. Y yo te diría que efectivamente entonces me estás dando estás respondiendo la pregunta de manera correcta. Efectivamente hay que profesionalizar la CIDE. ¿Son prioridades los más vulnerables? Sí, de hecho, me la paso contando lo que se hace por los más vulnerables en términos de recursos o en términos de asignación de recursos. ¿Es prioritaria la seguridad de los argentinos? Sí, también. Son todas cuestiones prioritarias que hay que atender. Vos no podés desatender el resto del Estado. Porque con el criterio, ya te digo, cerremos el Ministerio de Defensa si no tenemos guerra. Con ese criterio. Bueno, ahí hay algo, honestidad intelectual mediante, algo que Adorni tiene razón. Por más prioridades que vos tengas, tenés que atender el resto de las cosas, sean prioritarias o no. Por eso hay distribución de responsabilidades, por eso... Después está la asignación de fondos. Es decir, ¿por qué le dedicás determinada cantidad de fondos a cada cosa? Eso es otra discusión, es una decisión política. Sí, pero la pregunta también es razonable en la medida en que uno ve que hay muchos ministerios que subejecutan incluso por supuesto, claro, el dinero que tienen. Te digo más, una noticia de hoy, de un tema que venimos tratando, que es el tema de los alimentos. Capital Humano otra vez apeló en este caso el plazo de 48 horas para ejecutar una medida cautelar que lo que tiene que hacer es garantizar el derecho a la alimentación. Entonces, cuando uno lo escucha a Adorni decir que se están ocupando de garantizar los derechos de los más vulnerables, tenés un juez que te está diciendo que no lo estás garantizando, algo no cierra. Lo que quiero decir es, después hablemos sobre por qué el gobierno no hace lo que tiene que hacer para garantizar ese derecho, pero hacer eso, hacerlo o no hacerlo mal o hacerlo bien, o que sea otra la decisión política, no quiere decir que no tenga que ocuparse de otros temas, eventualmente de la seguridad, y lo que el gobierno entiende tiene que tener como función la CIDE. Eso claro, digo. por supuesto, pero vos estás frente a un gobierno que te dice que va a recortar todos los gastos del Estado, que lo hace, que echa gente, que saca... Pero perdón, acá hay otro elemento, ¿no? que es algo que nunca se vio, o por lo menos yo no tengo recuerdo de que se haya dado una concentración de poder tan grande en Santiago Caputo, que es un asesor que no tiene un lugar en el organigrama del Estado, pero sin embargo es la tercera persona más importante del gobierno, que maneja, dicen, el Poder Judicial, en realidad, que pone al titular de la CIDE, Neifert, que es un técnico mecánico que tiene una gran experiencia en Acumar y que va a ser la persona que conduzca la CIDE, que tiene influencia
en el Ministerio o en Salud, que tiene influencia en una enorme cantidad de situaciones. Eso no se vio nunca. Entonces ahí aparece la pregunta, todo este aparato de inteligencia, con esta cantidad de fondos y con tanto fondo reservado, lo maneja una persona que tiene una concentración de poder impresionante. Y ayer había algo que decía... ¿Quién lo controla? Y ahí aparece el tema de la comisión bicameral. Por eso insisto en poner el énfasis en la bicameral de inteligencia, que no es un dato menor. Claro que no. Porque ¿cuántos meses pasaron además ya? O sea, esta bicameral debió ya haberse conformado hace mucho y no está conformada porque falta la firma de los presidentes de las cámaras, nada más y nada menos, ¿no? ¿Cómo sigue el tema? Bueno, sobre las designaciones, Germán Martínez ya presentó un reclamo. Yo justamente una de las cosas que te iba a decir recién es que ayer Germán Martínez señalaba algo que no es menor, que es a dónde se estima que va a ir la concentración de todo este dinero que ocupa más del 70% del presupuesto de la CIDE, ¿no? Se estima que va a ir a la parte de cibertodo, digamos, ¿no? Sí. Que es donde también Santiago Caputo tiene mucho poder. Bueno, en la bicameral de inteligencia, ya te digo, faltan estos pasos, hay un reclamo Unión por la Patria para que se hagan estas designaciones. Yo creo que el tema va a escalar en el escándalo porque queda al descubierta la intención del gobierno de por lo menos no mostrar lo que quiere hacer con esto. Gracias, Irina. Directamente vinculado con esto, porque tiene que ver con las discusiones hacia adentro y por poder, no porque estén en desacuerdo en el rumbo final del gobierno, en la desregulación, en el desarme del Estado, no, porque están discutiendo la conformación del poder, la distribución de poder hacia adentro del gobierno, la relación Villarruel-Milei. Ahora sí, compartimos lo que Victoria Villarruel decía en Catamarca, una visita que hizo Victoria Villarruel en las últimas horas respecto del momento de su relación con el presidente. ¿Cómo está la relación con el presidente de la Nación? Bien, bien, por supuesto, bien. ¿No se arrepiente de ese tweet? Bien también. Vicepresidente, ¿no se arrepiente del tweet? Sí. ¿Cómo se sintió después de que el presidente criticara lo que usted dijo? No quiero quitarle relevancia a lo que vengo a hacer acá, que es apoyar al campo. Así que discúlpenme, pero será en otra oportunidad que hable de esa cuestión. ¿Quedó en el pasado para usted esa cuestión? Para mí hoy es el campo, lo único importante. Bien, Fede Ratas, eso tenía que ver con la presencia de Victoria Villarruel en la sociedad rural. Se viene la inauguración de la exposición rural. El día anterior había estado en Catamarca, varios días estuvo en Catamarca con declaraciones. También había roto el silencio Victoria Villarruel allí en Catamarca respecto de este tema. Razón por la cual, portada para Pablo Ibáñez y que nos explique los detalles, tiene que ver con esto. Masterchef, especial de jamón, pero además la utilización del vehículo, podríamos decir, el Clio de Victoria Villarruel, que también anda en su recorrido, porque está haciendo su camino, porque está construyendo su manera de ampliar o de tener peso político. Ya lo vamos a compartir. Pablo, dale. Sí. Otro nuevo episodio. Hace unas horas nada más, Victoria Villarruel en Twitter puso un nuevo mensaje. Tiene que ver con lo que ocurrió en París, con el silbido al himno argentino, y volvió a tuitear y tiene que ver con esto. Vamos a ver primero lo que dijo a través de la cuenta, en su cuenta en la red X. Aquí está Victoria Villarruel. Aunque nos insulten y silben nuestro himno, Argentina está destinada a la grandeza. ¡Viva la argentinidad! Acompañada por un video que narraba ese momento, en el que el himno argentino, cuando jugó hoy la selección, debut con derrota frente a Marruecos. Eso es lo que toma Victoria Villarruel y evidentemente para seguir tensando la situación. Esta noche en Casa Rosada, digo, parecía que se había aplacado. Contamos el lunes que en Casa Rosada daban por terminado el episodio, el capítulo, por no menos esa atención. Seguramente va a volver, pero aparece esto y pregunto hoy, otra vez, vuelve y dice, cada vez que pueda, Victoria la va a torear a Karina. ¿Eso te dijeron en gobierno? La va a torear, como diciendo... En el entorno de Victoria Villarruel, que la va a torear cada vez que pueda. No, en el entorno de... ¿De Victoria Villarruel? No, de Karina Milei. Diciendo, claramente, cada vez que pueda, Victoria la va a torear a Karina. Eso es lo que piensen, claro, lo que ¿Por piensen desde qué Karina. esta pregunta? Porque la hipótesis que circuló durante el fin de semana, para mí un poco exagerada, era que Victoria Villarruel, aquel famoso tuit en defensa de Enzo Fernández, había sido, según creían
algunos en el gobierno, una especie de embarrarle la visita a Javier Milei que iba a hacer esta semana a París. Dentro de un rato se está yendo el presidente con su hermana a París para la apertura de los Juegos Olímpicos y también para una bilateral con Emmanuel Macron. Sí, Fer. Sí, a mí me parece que hay algo que esto tiene que ver con la política interna y tiene que ver con la política de Milei en su viaje al exterior, que acá empieza algo que lamentablemente en este momento la Argentina va a tener un problema grave en las Olimpiadas, porque no va a ser solo con la selección de fútbol, más con la selección de fútbol, pero la Argentina pasó de ser el modelo, ¿te acordás que, cómo se llama el país este al lado de la India que nos tomó como ejemplo? Pakistán. No, Indonesia. Bangladesh. Viste que en Bangladesh, por el tema de que tenemos a Maradona y tenemos a Messi y en la pelea con los ingleses, casi éramos un símbolo de liberación. Ahora, este tipo de mensaje que fue el que tomó que dio Enzo Fernández con la cargada al tema justamente que el conflicto que hay en Francia con los afroeuropeos, porque juegan al equipo y todo, y que son la mayoría del equipo, y toda esta historieta, se metieron en un quilombo muy grande. Y la Argentina en este momento pasa a ser como otra cara. Y esto que está contando Ibáñez, la echada de Garro, no es simplemente decir, che, es haber metido al Estado en decir, al hombre que dice, che, nos equivocamos, tiene que pedir equipo, la AFA tiene que pedir disculpas, y hasta Messi que diga, che, nos equivocamos, lo echaron. Es decir, que el Estado avala de alguna manera. Sí, claro, cosa que Victoria Villarreal en su tuit lo puso muy explícitamente, pero la sensación es que lo que dice Fer, el problema en el que la representación argentina tiene ahora en Francia, Victoria Villarreal dice, bueno, no me importa seguir echando fuego a eso. Hubo problemas también cuando jugó... Porque prioriza el enfrentamiento. El Seven de rugby. Con cualquiera el Seven de rugby también con el niño pasó exactamente lo mismo. Decían que con la selección argentina, por Marruecos, muchos marroquíes en Francia, había una especie de clima especial por los marroquíes más que por... Que siempre pasa con los marroquíes. Pero bueno, no importa. El punto está bien, porque tiene que ver con la hipótesis o con la tesis de algunos sectores del gobierno diciendo que lo de Victoria Villarreal había sido premeditado para arruinarle la visita a Milei. Con la misma persona que le pregunté hoy, che, ¿qué pasa con el tuit de Villarreal? Le digo, pero ¿se dan cuenta que corre riesgo el presidente de que en la apertura de los Juegos Olímpicos pueda estar, sea nombrado y se coma una silbatina también el presidente? Sabemos que eso puede ocurrir. Es una posibilidad que ocurra y ahí está. Déjame agregar una cosa más. También me puse a buscar qué es lo que pasó en la embajada cuando va Karina. Y el dato que trascendió este fin de semana, a mí me lo había dicho un dirigente durante el fin de semana, que Diana Mondino, cuando fue al acto de la AMIA, contó que se había encontrado con el embajador de Francia y no le había transmitido ningún malestar, ninguna queja. ¿Por qué? Porque las quejas oficiales de los países no las manifiestan los gobernadores en el país, los embajadores, las manifiestan los países centrales, convocan al embajador del país que consideran que cometió... Consulta. Exactamente. Lo que hizo Lula con su embajador. Claro, lo que hizo Pedro Sánchez. Lo que hizo Pedro Sánchez. Con su embajador. Petro en su momento. Pedro Sánchez con el embajador argentino en Madrid lo llamó. El canciller en su momento para reunirle y después retiró al embajador. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la hipótesis también es que no está claro que haya existido una manifestación diplomática de Francia por el tuit. Entonces, lo de Karina Milei, ese gesto de arrebato, ir a la puerta de la embajada, llegar con masitas y pedir disculpas, tenía que ver con exponerla a la vicepresidenta. Tenía que ver, claro. Por eso digo, ¿Están tensando una cuerda? Se está tensando la cuerda en un juego que voy a hacer, te voy a decir el tercer interrogante que tenía hoy. Che, escúchame. ¿Ustedes no entienden que la tensión permanente pueda producir daño hacia adentro? La respuesta es daño controlado, porque se puede subir y bajar la tensión, y entretiene en una agenda que en otros aspectos es más difusa. Y algo de eso puede haber. A ver si te sigo. Nos tiene hablando a nosotros hace unos minutos acá, cuando en realidad podríamos estar hablando de la caída del consumo y el deterioro de la vida de la gente. Yo creo que... pero es un dato político muy fuerte. No, yo lo que creo que las peleas administradas, como te decían cuando eras chico, juego de mano,
termina mal. Entonces armás un show, es una pelea de calle y cuando te querés acordar uno le metió el dedo en el ojo al otro y se terminó en un problema. Lo que es cierto, que hay tensión, que hay malestar, y te voy a agregar el último dato que tiene que ver con lo que puede ocurrir. Efectivamente están dadas las condiciones para que el domingo 11 de la mañana en el palco de la Rural, apertura formal, discurso del presidente, Victoria Villarruel esté junto al presidente de la Nación y haya una foto de tregua. Bueno. Habrá que ver qué nivel de sonrisa, qué nivel de frialdad. Ya formará parte de ese juego que hacemos nosotros, viendo gestos. Quizá hay que ver cómo la pasa Milei en los que nos volvimos Francia. En los que nos volvimos expertos con Cristina y Alberto, que a ver qué hacía, se saludaban, cómo se miraban, le decía algo, no le decía algo. Bueno, todo eso lo vamos a poder hacer. Lo que sí es cierto, que hay un clima de tensión, que hay un juego de tensión, que se están midiendo cuestiones, y la frase final, me la decía hoy del entorno de Victoria Villarruel. Victoria tiene una carta. Tiene una carta. Tiene una carta. ¿Qué es cuál? La carta es en el 2025. Ella en el 2025, según cree, puede decidir políticamente jugar en la provincia de Buenos Aires y con eso modificar, entiende, sustancialmente el mapa político. Ahí sí tiene sentido y cerramos el recorrido que hace Victoria Villarruel por el país de tanto en tanto con su propia agenda que se puede sintetizar en esto. No, no es un Clio, pará, es otra cosa. Es otro vehículo. Ahora Bueno, se parece un poquito más. Ahí puede cerrar un Alguien poco más. decía, pará, cambia el auto, es otro auto, pero me parecía que era muy fuerte. Así que nos quedamos con esta imagen de Victoria Villarruel en su propia construcción. Bueno, gracias, Pablo. Por favor. Muy importante información y con esos interrogantes que quedan abiertos. Seguimos. Nos vamos a, querido Udi, a Fer Cerolini con el dólar. ¿Cuál ha sido el recorrido del dólar en la jornada de hoy, Fer? A ver, el dólar se movió poco. A ver, tenemos alguna placa para que coincida lo que contamos con lo que puedan ver. Sí, ahí tenemos la placa. Sí. Bueno, tenés el dólar mayorista, que sigue el crawling peg este de 2%, y tenés que subió un poquito el contado con liquidación y rebotó un poquito, sí, el blue, que volvió a estar en 1450 la punta vendedora. El MEP también apenitas movió. Ahora, fue un muy mal día internacionalmente hablando. Les cobraron todos, porque cayó el Dow Jones, cayó el Nasdaq y acá hubo para hacer dulce con los de acciones de empresas argentinas. Los ADRs argentinos de allá se rompieron y siguieron cayendo los bonos. Ahí estamos viendo esto, ¿no? Esos son, mirá, todo rojo, salvo Edenor, todo rojo. Todo Sí. rojo, mal. Hay algunos que cayeron 3%, 4%, bueno. Sí. Realmente es una caída fea, ¿no? Ahí tenemos, sí, 2%, 2,53, sí, no, Sí, lo máximo 2,53, 2,78, casi 3, ¿no? Sí, casi 3, Sí. ese es uno de los máximos. Bueno, y entonces hay un clima, porque esto es esto, cuando vos volátil. Claro, muy volátil, y cuando vos sos, la Argentina no es ni siquiera un país del tercer mundo, es standalone, se llama, es una clasificación que está fuera de los márgenes. Entonces, cuando suben los que son los países que están tipo los BRICS, las acciones de los BRICS, suben, las nuestras suben y a veces suben más. Y cuando caen, caen más porque estamos fuera del registro. Sí. Somos algo que muy volátil. Porque, acá hay negocio, entonces cuando el mundo tiene apetito por los países del tercer mundo y empieza a comprar acciones de los BRICS, bueno, compra ahí. Pero cuando se quieren ir, lo primero que rajan es de acá. ¿Se entiende? Sí. Entonces, Muy es volátil, pero preocupante. fuerte, pero con impacto fuerte. Claro. Bien. Y lo mismo está pasando también, cayó, hoy no compraron reservas, venían 2 días de compras Sí. más o menos buenas y hoy vendieron $1 millón. Es decir, que estamos en los primeros 17 días de julio, en los 17 días hábiles, con compras por 223 millones, que es nada, con $13 millones por día se están comprando. Son niveles que realmente es lo que estaba hablando acá Lecher diciendo, bueno, ellos como no tienen los dólares, apuestan a que la baja en un momento coincida la baja de la inflación, el acomodamiento del dólar con el crawling peg, lleguen en febrero y se pueda. Salió a hablar Cotani, que era el vicepresidente de Caputo, diciendo, miren muchacho, esto de no tienen los dólares y hagamos la recesión hasta que se junten las puntas,
un hombre de caballo diciendo esto no va a aguantar. Cotani, hombre de caballo, que estaba claro. Claro, era el pero ahora de... dijo no, porque habían dicho que se fue por un tema personal, decidió Sí. hablar en La Nación y explica por qué, bueno, por qué Porque no la ve. ¿Por qué no la ve? Claro, Sí. y no dice nada de esto. Va, lo que dice, lo que no la ven son ellos. Lo que no la ven son ellos. Esto no dice a enamorarse de la recesión y destruir todo el aparato productivo, que lo diga un hombre de caballo. No es que lo está diciendo Bien. alguien del Movimiento Integración y Desarrollo del MID. Lo está diciendo alguien, ¿no? Bueno. Atención, porque después de la tanda, Fer Cerolini nos va a contar de los indicadores de Milei. No solamente los indicadores financieros, otros indicadores de este momento del gobierno de Javier Milei. Una manera de juzgarlo, es ponerle nota. Vamos a ponerle nota, dale. A ver, en la UBA, me parece, en la UBA no sacaba el 4. Bueno, no sé con después. cuánto pasa en la Universidad de Belgrano, que es donde él se recibió, capaz que con 3 llegaba. Ahora lo vamos a hacer, después de la tanda. Quiero que sepan que... Muy bien, seguimos en QR y tenemos la posibilidad de saludar y le agradecemos el contacto a Jaime Durán Barba, consultor político, no necesita mucha presentación en nuestro país. Jaime, ¿cómo le va? Pablo Caruso y todo el equipo de QR los saludamos en A24. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Un saludo para usted y para todos sus colegas. Gracias por este rato, Jaime. Bueno, pregunta fácil. ¿En qué momento está el gobierno de Javier Milei o en los ojos de Durán Barba? ¿En qué momento está el gobierno con todas sus características? Mira, es curioso que tiene todavía una buena aceptación en la población según todas las encuestas que se manejan y algunas que se hacen también directamente para mí. Su aceptación y su rechazo están más o menos empatados. Sí. Lo cual no es malo, dada la situación del país con el enorme ajuste que se realizó. Si comparamos estas cifras con las que tenía Mauricio Macri, Alberto Fernández y Cristina Fernández a los 6 meses de iniciado su gobierno, son inferiores las de Milei. Tenían mejores números en ese momento Cristina, Mauricio y también Alberto Fernández, que recién se empezó a desmoronar al año de gobierno. Sí. A Entonces, ver, Jaime, vos lo que decís es llamativo porque con el tipo de gobierno tan a la ofensiva, con el deterioro de la calidad de vida, es llamativo que tenga este nivel de aceptación. Ahora es un nivel de aceptación muy menor al de los presidentes que mencionaste. Sí, eso por un lado. Por otro lado, Milei tiene una brecha entre la ideología y la práctica. Él tiene un mundo teórico en el cual el anarcocapitalismo avanza en el mundo, la ultraderecha avanza en el mundo, todo está perfecto, pero la realidad no es así. No hay ningún otro presidente en todo el mundo que se declare anarcocapitalista. No existe. Lo que creían que iba a ser el gran triunfo de la derecha en Europa terminó en el triunfo de la izquierda, ni siquiera del centro, de la izquierda en Francia, y el triunfo más apoteósico del Partido Laborista en el Reino Unido, que son las 2 últimas elecciones. Sí. Ahora, perdón, Jaime, pero eso para Milei es un activo. Él dice, claro, soy el único en el mundo. Por eso soy tan importante, dice Milei. Tan importante en los grupos de ultraderecha que le condecoran. Pero un presidente, yo confío en la capacidad de Milei, es un hombre inteligente, pero un presidente debe pensar en el país. Si vos te peleas con todos los países importantes del mundo, ¿quién va a venir a invertir en Argentina? Está peleado con España, que es un país que ha tenido históricamente enormes relaciones con Argentina. Está peleado con México, que es el país hispano más grande del mundo. México es 3 veces más grande que Argentina. Está peleado con Colombia, que es un país más grande que Argentina en población, no estoy hablando de territorio. Está peleado con Brasil, que es un socio indispensable para la Argentina, porque es uno de nuestros grandes compradores de los productos manufacturados. Tiene una tensa relación con China. O sea, vos no podés decirle al mundo, pasen a gobernarse como a mí me gusta para tener relaciones económicas. No, hay que relacionarse con una serie de países, sobre todo en los casos de países democráticos, en que si la gente eligió a Claudia Sheinbaum como presidente de México
o a Lula como presidente de Brasil. No es tu problema. Vos tienes que ver cómo el gobierno argentino tiene buenas relaciones con estos países. Para bien del país, tienes que pensar en el bien del país. Pero perdón, no Jaime, y entonces si el presidente insiste en esta política exterior o en esta manera de referirse a esos países, ¿qué puede pasar? Que la economía se vaya al diablo. O sea, no... ahí hay una contradicción siempre entre la ideología y la realidad. Te pongo un caso que conozco muy bien porque soy amigo de López Obrador, he vivido mucho en México. López Obrador habla de la izquierda, es solidario con todos los países, incluso con esas dictaduras militares ridículas de Venezuela y de Nicaragua, pero eso es para hablar. En la práctica hizo con Trump una alianza tan fuerte que es el país latinoamericano con mejores relaciones con Estados Unidos, el más integrado a la economía norteamericana. Los mexicanos son así, hablan para hacer poesía, pero gobiernan para beneficiar a su país. En nuestro país, desgraciadamente, me parece que Milei no solo que habla sus teorías, sino que enfrenta a la Argentina a los demás. ¿Cómo puede decir, por ejemplo, que uno de los altos funcionarios del fondo que tiene que revisar y aprobar o no los préstamos a la Argentina es comunista? Rodrigo Valdés. Sí. Claro, eso no tiene pies ni cabeza. Alguien que trabaja en el Fondo Monetario es porque le gusta el fondo y le gustan esas ideas y esto. Te va a hacer una pregunta a Pablo Ibáñez, Jaime. Pablo. Jaime, sí, ¿cómo le va? Un gusto. En la Argentina, siempre mirando hacia adentro, hay mucho clima de tensión dentro del propio gobierno entre el presidente y la vicepresidenta y tiene un protagonismo especial en esta pelea Karina Milei. Ese proceso puede producir desgaste. Para la gran población es un tema menor, no es irrelevante, están mirando otra película. ¿Cómo analiza, cómo ve ese trámite, esa discusión interna? Mira, la tensión entre el presidente y el vicepresidente es un problema que existe en todos los países de América Latina. En 1910 se dio el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente. México eliminó el cargo. En México no hay vicepresidente, para no tener problemas. Si se muere el presidente, nunca ha ocurrido, ni siquiera tienen previsto quién puede ser el sucesor para que no conspire. El doctor José María Velasco Ibarra, que fue presidente de Ecuador 5 veces, dijo siempre: el vicepresidente es un conspirador a sueldo, y en 4 ocasiones fue derrocado por el vicepresidente, de las 5. Eso es algo natural, pasa siempre. Los vicepresidentes se sienten a 1 metro del poder y con frecuencia creen que podrían ocupar la silla principal. Sí. Yo creo que la vicepresidenta argentina está demasiado apurada. Milei no está en una crisis terminal de popularidad. Hay que ver todavía qué pasa con su gobierno y no se pueden hacer esas declaraciones homófobas, racistas, respaldar esos gritos de la barra brava de Argentina. Hay que lograr que las barras bravas se culturicen y no que los mandatarios se vuelvan barras bravas. Tampoco es visible lo que ella hace. Tanto coqueteo con los militares, los senadores de su grupo que van y visitan a militares que están presos. Es evidente que ella se siente en posibilidad de reemplazar a Milei. Y la verdad es que la gente votó por Milei, no por ella. Entonces hay que tener más paciencia. Pero esto es común. No hay casi ningún caso. Conozco yo casos rarísimos. Gabriela Michetti no conspiraba. Hoy repasamos que era casi el único antecedente de vicepresidente, por lo menos en los últimos 40 años de la democracia, que no había tenido conflictos explícitos, justamente porque Michetti formaba parte del espacio de Mauricio Macri. Bueno, era un distinto. Amado Boudou tampoco, otra situación. Bueno, pero tuvo otra característica después. Ahora, y el rol de Karina Milei, que por momentos parece tener mucho protagonismo, y a veces se ve incluso, el propio Milei juega con la idea de que es el jefe. No es el jefe, pero tiene un protagonismo político importante. En esto Argentina es un país peculiar. No hay otro país de América Latina en que hagan política las parejas. Acordémonos de Perón y Evita. Después de Perón y Perón, con lo que terminó de presidenta Isabel Martínez. Sí. Muchos de Chiche Duhalde y el presidente Duhalde.
En Argentina hay la costumbre de que las parejas hagan política. El caso de Karina no es la pareja, pero es una mujer que ha estado siempre junto a Javier, y para Argentina no es raro. Yo vivía en México cuando el presidente Fox hizo una sugerencia de que tal vez Marta Sagún, su esposa, podía ser candidata. Casi se cae el gobierno. ¿Cómo? El presidente es el elegido, no su familia. Pero en Argentina no es raro. En Argentina es frecuente el caso, y peor a nivel provincial, de familias que gobiernan, el esposo, la esposa, el hijo, el primo, el sobrino, que es una forma patrimonialista de política que no existe en el resto de América Latina. ¿Y qué características tiene el modo de hacer política de Karina Milei, si es que lo estás analizando, Jaime? Bueno, me parece que es una persona que ha tomado mucho protagonismo, que tiene mi impresión. No los conozco personalmente al presidente Milei y a su hermana, pero mi impresión es de que Javier Milei tiene más interés en la teoría económica y en ganar el premio Nobel que en gobernar la Argentina. Entonces deja un espacio que es ocupado por una mujer que tiene mucho sentido común y que hace las cosas como puede, pero no tiene experiencia. No tiene experiencia. La política y todas las cosas de la vida se aprenden con el tiempo. Yo ya tengo bastantísimos años, he formado a muchísimos constructores y puedo dar consejos porque he vivido todas las cosas que vos puedas imaginar, todas, en los distintos gobiernos. Cuando uno por primera vez llega al poder, cree que el poder es todopoderoso, que el poder es eterno. Es lo que Owen llamó el síndrome de Ubris. Y eso es un peligro muy grave que tiene tanto Javier Milei como su entorno. Yo conozco a otras personas muy cercanas a él. No hago nada para atacarlos personalmente, ni mucho menos. Pero quienes no han tenido antes poder fácilmente se embriagan con las escoltas, los cócteles, los adulos de todos los lobistas que asoman a decirte: vos sos el tipo más genial que existe en la tierra, qué lindo discurso que diste. Yo fui jefe de gabinete en el Ecuador 2 años. Y perdón, Jaime, y a Santiago No dejaba de sonar mi celular. Sí. Cuando vino el golpe de Estado se cayó para siempre. Claro. A Santiago Caputo, a quien conoces muy bien, ¿lo ves también en esa situación y con ese riesgo? Santiago es un hombre muy inteligente, muy valioso. Sin duda. Yo lo he conocido en el nivel profesional. He colaborado en su formación, como lo he hecho con muchos otros constructores argentinos, mexicanos, chilenos, españoles, porque mi vocación de fondo ha sido siempre la cátedra. Soy profesor de la Universidad de George Washington. Sí. He enseñado a otros. Pero Santiago tiene el mismo problema que Karina. No tiene una experiencia de gobierno anterior. Yo siempre creo que un gobierno debe combinar gente nueva, pero algunos otros que sean personas que ya conocieron el Congreso, que ya vieron cómo funciona ese mundo, que no es tan normal, no es el mundo en el que vivimos quienes no somos políticos. Jaime, ¿qué tal? Hernán Lecher, buenas noches. Ayer aquí en el programa participó Gabriela Ibi, básicamente contando la dinámica de lo que era el Twitter, que es o tiene mucha centralidad en la agenda de Milei, diría, y mencionaba una estructura de básicamente de trolls que contraoperaban cualquier cosa o cualquier crítica que uno pusiera. ¿Existe eso en la Argentina? ¿Es real? ¿Es así? ¿Qué efectos tiene? Existe eso en el mundo. Hay un cambio absolutamente descomunal. Actualmente estamos reorganizando la Facultad de Consultoría Política en Washington, porque nada de lo que hacíamos hasta hace 5 años tiene ningún sentido. Nada. Las redes impusieron un nuevo modelo de vida. Nuestras mentes son distintas. Cuando yo era pequeño, mi padre era un hombre de mucho dinero. Viajaba muchísimo para la época. Iba una vez por mes a Estados Unidos. Eso era mucho cuando yo era chiquito. Mandaba yo una carta, llegaba la respuesta en 15 días, mandaba otra respuesta, al mes me llegaba otra. Y eso era normal. Ahora, cuando mando un mensaje a mi nieto que está estudiando en Francia y no me responde en media hora, me desespero. Cambió el sentido del tiempo de todos nosotros. Los que están en el panel
Nosotros estamos todo el tiempo atados a esto, que es lo que nos conecta con el mundo. Eso nos hizo distintos. Reaccionamos de manera distinta. Hay una cantidad de libros, de estudios en el MIT, en la Universidad de Berkeley, sobre esto. Somos seres humanos distintos. Y estos seres humanos distintos se conectan a través de las redes más que a través de las cosas tradicionales. Pero Jaime, ¿hay una estructura que coordina eso? O porque me está describiendo la realidad de lo que pasa en las redes, que está muy bien, pero le estoy preguntando estrictamente vinculado a la política, si eso genera, por ejemplo, pone la agenda, impone la agenda, disciplina al que está del otro lado. Disciplina, echa funcionarios, Claro. piden perdón funcionarios a usuarios que no existen o a troles. A ver, distingamos dos cosas. Yo nunca he sido político, excepto 2 años que por la paz con el Perú me metí en política. Y siempre he sido consultor, me he dedicado a estudiar académicamente cómo se genera el poder, cómo se hacen campañas y demás. En mi profesión esto es vital. Vos ahora no puedes hacer una campaña sin redes. Puedes hacerla sin televisión y sin periódico. Pero el mundo se hizo viral. Los estudios de cómo ve la gente la propaganda, etcétera, es brutal. Si vos ves la campaña del presidente Trump ahorita, tiene un equipo descomunal de reacción. Le dan el tiro en la oreja e inmediatamente salen con esa foto maravillosa, emulando un momento glorioso de la guerra segunda de Estados Unidos. Pero Jaime, reaccionan inmediatamente. Disculpame que te Y eso está bien. interrumpa, solo para hacer un poco más asertiva nuestra inquietud. Que las redes son una herramienta para hacer política y que prácticamente está todo centralizado ahí, ok. Ahora, lo que estamos viendo es que el uso de esas herramientas es un uso violento, emocionalmente muy jugado, muy al borde. La pregunta es, ¿qué tan en riesgo está nuestra convivencia democrática por la violencia con la que se utiliza o cómo se canaliza la emocionalidad violenta como una manera de acumular política? Esa es nuestra pregunta. ¿Qué estás viendo ahí? ¿No hay valores a poner en juego? Ahí, por eso estaba distinguiendo. Una cosa es lo técnico y cómo se gana una campaña electoral o cómo se comunica un gobierno. Las redes son vitales. Otra cosa es que quienes manejan esas redes quieran gobernar. Yo nunca he gobernado. Yo nunca me he reunido con otros partidos a ver cómo se hace un acuerdo. Ni les conozco a los partidos ni me interesa. Yo lo que hago es estudios sobre cómo la gente actúa. Mi impresión es que el Grupo de Santiago está gobernando. No solamente son comunicadores, están tomando decisiones importantes. No lo digo por fastidiar, es lo que ha dicho Milei mismo, que Santiago es uno de los 3 personas, él, el jefe y Santiago, que deciden lo que pasa en Argentina. Eso no es usual. El consultor es consultor y no se mete en política, no decide cosas, no nombra ministros. ¿Es un riesgo Santiago eso para ha pasado Santiago? a ser más bien un líder político, ¿no? Jaime, ¿es un riesgo esto para Caputo? ¿Para Santiago Caputo? Traspasar esa frontera entre consultor y actor político, figura política, decisor político. Es un riesgo porque la política es la profesión más ingrata y peligrosa que existe. Vos cuando estás en el poder no te percatas. Yo tuve la experiencia de 2 años. Cuando estás en el poder todos te adulan, todos te invitan a cócteles. Hicieron hacer un monumento a mi bisabuelo porque fue prócer de la independencia. Y cuando hubo el golpe militar que derribó el gobierno en el que yo servía, nadie me volvió a llamar. Nadie. Cuando estás en el poder, vienen los que buscan contratos, los que buscan cargos, los lobistas, para ver si pescan algo. Y entonces te dicen, doctor, usted es un genio. Qué maravilla, le vi en la televisión. Estuvo bárbaro. Yo varias veces hice ese experimento. Me decían, doctor, usted estuvo genial en la televisión. Decía, oye, ¿y qué dije? No sé. No sé. Ahora, no sé. Jaime... Perdón, un segundito. Este es el absurdo mundo del poder Jaime, en el que uno cae cuando se mete en política. Jaime, lo interrumpo. Fer Cerolini quiere hacerle una pregunta. ¿Cómo le va? Buenas noches, Durán Barba. ¿Cómo está? Mire, usted sigue el proceso argentino y sabe que una de las debilidades que tiene el gobierno de Milei, debilidades como placer, lo digo, es echar gente. Y los echa de la peor manera, es decir, los hace participar de un gobierno horrible donde no hicieron nada porque no los dejan hacer nada y después los echan culpándolo de cosas de las que no responden, porque esa gente se va a la casa realmente así, hay como una estética del despido y del desprecio.
¿Cuál es el negocio? Ese negocio no lo entiendo porque yo no lo he visto en otros gobiernos. He visto gente que no le gusta y donde dice, bueno, mirá, te tenés que ir, ponemos otro. La gente se va un poco triste o lo que sea, pero no que casi la vituperen. Entonces, ¿cuál es el negocio de maltratarlos así? Alguno va a reaccionar algún día y va a decir cosas que no le gusten. Esa es mi idea, ¿no? Mira, yo soy totalmente opuesto a perseguir, a insultar, y por eso me he peleado con varios presidentes de distintos países a los que he asesorado. Siempre le dijo, ¿por qué en vez de pelearte con los políticos no sirves a la gente? Pero casi, te di el 80% de los presidentes quieren insultar a los políticos y a los periodistas. Porque siempre es culpa de los periodistas todo lo que pasa. Entonces, el gobierno tiene un problema económico, es que los periodistas dijeron en la televisión ni sé qué. Es una manía de todos los presidentes que es una mala manía. Porque cuando tú echas a alguien de mala manera, ese se va resentido. Si fue tu colaborador, seguramente tiene información, no porque hagas cosas inmorales, pero tiene inside information. Te puede hacer daño. Si vas acumulando a uno que tiene un poquito de fuerza, a otro más, a otro más, a otro más, finalmente terminas como varios nombres que prefiero no dar, de presidentes que han terminado destruidos por haber tratado mal a los demás. O sea, Jaime, hay un riesgo concreto de cuando se le acabe determinado tipo de legitimidad de Javier Milei con la sociedad, todo esto le vuelva en contra. Hay el riesgo de que el momento en que descienda su popularidad, sí, y eso puede ocurrir si no se ven en la práctica resultados de la economía, porque a nadie le importa un rábano, bueno, a los economistas les importa si el riesgo país, si la inflación es... A la gente lo que le importa es vivir mejor. Si la gente no siente que vive mejor con el gobierno de Milei, en pocos meses se puede incendiar todo. Y cuando se incendia todo, las colas de aduladores se convierten en colas de linchadores, porque los mismos que te adulaban dicen, es que este era un tarado, imagínate vos lo que hizo. Claro. Hay que tener mucho cuidado. Yo soy partidario siempre de la serenidad, de intentar servir y listo. Yo soy distraidísimo, yo me reconozco a mí mismo porque me afecta todos los días. Pero cuando fui jefe de gabinete, saludaba a todo el mundo, hasta a los que no debía, porque decía, van a creer que ahora que estoy con un empleo raro, me he vuelto pedante. Es mejor ser sencillo, la sencillez es el mejor negocio en la vida. Irina. Jaime, Irina Hauser lo saluda. Quería recuperar una pregunta que le estaba haciendo Pablo antes, que quedó un poco a mitad de camino, que tiene que ver con este contenido que se genera en redes sociales de carácter muy violento, amenazas inclusive. Ayer Gabriela Ibi estuvo acá contando que además de la amenaza virtual, después esa amenaza aparece en la vida real, ¿no? Le sacan fotos en donde va a hacer las compras y demás. La pregunta de Pablo era si está en riesgo la convivencia democrática por esto que se genera en el plano virtual de las redes sociales con todo este aparato. No es que esté en riesgo la convivencia democrática, creo que eso es difícil que ocurra. Pero sí, la vida normal, o sea, no es un problema de solo la política. Si ustedes ven lo que pasa en la calle, lo agresivos que son los choferes con otros choferes, lo agresivos que son los delincuentes con la gente, lo agresivos que son los estudiantes entre sí, esto ha subido de manera increíble. Hubo un informe interesantísimo de la Asociación Brasilera de Psicólogos que decía que los síndromes, las enfermedades con la pandemia se incrementaron en un 15% en Brasil. Hay estudios en Estados Unidos en la misma línea. La pandemia, además, lo que hizo es encerrarnos para obligarnos a un curso intensivo de Internet que nos incorporó a todos a esta sociedad digital. Muchos no estaban tan incorporados y agudizó el problema. Por eso, si ustedes ven con serenidad, a mí me gusta hacer estudios comparados, que es lo que ayuda a entender el mundo. Todas las elecciones, o casi todas las elecciones, después de la pandemia, dieron por resultado el que se escoja a candidatos medio insólitos. Pedro Castillo en Perú, Boric en Chile, Milei en Argentina, Trump en Estados Unidos, que está avanzando mucho. Yo creo que la subida de Kamala de ahorita es temporal. Pero bueno, bien. Se abrió la puerta de lo que llaman outsiders.
Tal vez uno de los outsiders más espectaculares, que hizo una campaña lindísima, además, fue Zelensky, un cómico de la televisión ucraniana que llegó a ser presidente de Ucrania cuando nadie pensaba que tenía ningún chance y que ha demostrado ser además un gran estadista. Yo no creo que porque eres una persona de la televisión estás incapacitado para gobernar. Jaime. Zelensky es un gran estadista y es un cómico de la televisión. Pero este mundo en el que estamos viviendo no es el mundo de los antiguos grandes oradores. Jaime, le retomo algo que dijo hace un ratito que me preocupa un poco. La situación hoy en términos materiales es crítica. Usted decía, si la situación no mejora o desmejora, ¿esto estalla? ¿No importa que tenga 50% de aceptación, Milei? Es que la aceptación se evapora. Cuando les hablaba de la aceptación que tuvieran a los 6 meses de gobierno, Cristina, Mauricio y Alberto, era enormemente más alta que la de Milei. Y si ven las cifras de ellos en este momento, los tres tienen cifras lamentables. La sociedad de la Internet es una sociedad efímera, fugaz. La gente te adora un día y al otro día es trend topic que eres un idiota y te odia. No hay que fiarse demasiado de opiniones que son muy volubles. Hay que hacer cosas que en la realidad demuestren que tu gobierno sirve a la gente. Última pregunta, Jaime, la hace Pablo Ibáñez. Un poco de golatrías, hay que ser sencillo. Yo creo que es parte... La gran razón por la cual López Obrador tuvo un éxito tan brutal en México, su sencillez. Andaba por la calle sin escoltas conversando con la gente. Jaime, usted, tengo entendido que intervino en la dolarización o tuvo cerca en la dolarización en Ecuador. No sé si ese dato está bien o estuvo colaborando, formó parte del equipo. ¿Qué ve en el caso de Argentina? ¿La ve posible, más allá de lo técnico? ¿Ve también que culturalmente puede haber una aceptación de la dolarización? Sin duda. Yo fui jefe de gabinete del gobierno que dolarizó legalmente el país y el decreto de dolarización fue con mi firma al Congreso. Fui partidario de la dolarización. La dolarización en Ecuador ha sido un éxito descomunal. Los primeros 3 meses la gente estaba en contra. Cuarto, quinto, sexto cambió y desde el 6º mes no ha bajado nunca el apoyo de más del 90% de los ecuatorianos a la dolarización. Tiene una serie de cosas que podremos hablar en otro programa que ayuda al crédito popular, en fin. Fui uno de los autores políticos. Yo no soy economista ni entiendo nada de economía, no sé manejar ni mi chiquera. Pero políticamente era correcto hacer eso y se hizo muy bien. Yo estudié en Argentina en la década del 70 y conozco muy bien la forma de ser de los argentinos. He vivido buena parte de mi vida adulta en Argentina. Estuve en el Rodrigazo. En Argentina hay un trauma ocasionado por la convertibilidad de Cabal. La convertibilidad que en un momento pareció muy exitosa, después llevó a una hecatombe. Eso conocía yo cuando fui jefe de gabinete e impulsé la dolarización, no la convertibilidad en Ecuador. La convertibilidad lleva a la hecatombe. Siempre asoma algún tarado que imprime patacones. Hay que dolarizar, terminar con la moneda ecuatoriana para que esto sea definitivo. Y en Ecuador funcionó. Yo creo que en Argentina funcionaría, pero no soy un especialista en economía. Jaime, le agradecemos mucho este rato. Un gran abrazo. Un gran gusto. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Jaime Durán Barba, bueno, con definiciones importantes de alguien que está pensando todo el tiempo el ejercicio del poder en términos de la legitimación de ese actor o actriz política. Me llamó la atención lo que dijo de la vicepresidenta. Victoria Villarruel se está apurando. Quiere ser, está muy cerca, cree que como... Pero se está apurando, dice Durán Barba. Y por otra parte, le otorga mucha relatividad al apoyo que tiene hoy Javier Milei. Dice, Javier Milei tiene menos apoyo a esta altura de su gobierno que lo que tenían los últimos presidentes en la Argentina. Alberto Fernández, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Quizás forma parte de lo mismo. A ver. Quizá Victoria Villarruel está pensando que rápidamente o con un tiempo no muy lejano Javier Milei puede perder apoyo. La gran pregunta que yo la vengo haciendo, que en algún momento la podremos charlar, es si eventualmente hubiese un final traumático de Javier Milei. Victoria Villarruel, ¿sobrevive?
¿Queda en pie a la caída de un gobierno traumáticamente? Bueno, Mauricio Macri está preguntándose eventualmente lo mismo. Lo otro que me llamó la atención es la pregunta que le hizo Fer. A todos los que Milei humilla cuando echa. Dice, cuidado, porque cuando esto estalle, todos se van a volver de aduladores a linchadores. Es decir, todo lo que le juega hoy a favor y parece que a Milei lo acrecienta, lo fortalece, cuidado, porque eso cambia en un santiamén. De QR con el Club de la Casta tiene esta presentación. Yo hice campaña diciendo que voy a hacer el ajuste y que el ajuste no lo paga la gente de bien, lo pagan los delincuentes, lo paga la casta, lo paga la casta. Muy bien, antes de presentarles a la nueva socia del Club de la Casta, quiero compartir este material que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar con ella. Si fuera una película, tan solo una película, ¿a dónde la filmarías? De acción. ¿En el fin del mundo? ¿O en un glaciar? ¿O en una milonga? ¿En la puna? ¿En la costa? ¿En un parque nacional? ¿O en un estadio? ¿En el obelisco? ¿En el Monumento Nacional de la Bandera? ¿O en un club de barrio? ¡Filmame esto, Néstor! Si fuera solo una película, ¿qué historia contarías? Tenemos próceres, heroínas y revolucionarios. Artistas, estafadores, estudiantes y caranchos. ¿Me estás amenazando? El ángel, la santa, el papa, Dios y hasta extraterrestres. Zombies. Vampiros hubiese sido una buena respuesta, pero los zombies le ganan de lejos. Acá hubo guerras e independencia, dictaduras y democracia, romances y resurgimientos. Acá nos reinventamos, crecemos. Tenemos a los que nacen con rivalidades de por vida y vidas que nacen de las rivalidades. Hay bailes, asados, casamientos y encuentros. Pero que ya está. Acá hay crisis. ¿Era para cobrar? Acá no es fácil. Es con ingenio, con picardía, con todo. Por eso hacemos ruido, por eso jamás pasamos desapercibidos. Nos nombran en cada rincón del planeta, en series y películas. Ganamos Copas del Mundo, Oscars, premios y reconocimientos. Acá las victorias llegan, y cuando llegan, nunca se olvidan. Tenemos memoria. Si fuera tan solo una película sería inabarcable. Pero no, es mucho más que eso. No es solo cine, es cine argentino. Señores jueces, nunca más. La nueva socia del Club de la Casta es Paula De Luque, y aquí está su carnet. Es directora de cine, por supuesto, pero además es directora del Festival Internacional de Cine de la provincia de Buenos Aires, trabaja en el Gabinete de Cultura de la provincia. Su número de socia, 44.656.732. Enorme cantidad de socios y socias tiene el Club de la Casta, fundado en el 2023. Voy a saludarla, acompáñenme a Paula De Luque. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Un gusto grande. Gracias por invitarme. Tenemos mucho para hablar hoy. ¿Te imaginabas cuando ganó Javier Milei al grito de todo el ajuste lo va a pagar la casta, que vos eras parte de la casta, vos y en tu representación, trabajadoras y trabajadores de la industria del cine nacional? A ver, yo creo que las formulaciones que hace el gobierno nacional son equivocadas. A propósito o no, son equivocadas. No es que todo lo que el gobierno ajusta en la casta o en la supuesta casta va a parar al pueblo, porque se ganaron las elecciones con esa premisa, digamos, vamos a ajustar para que no la paguen, digamos, los ajustes no los paguen, el ajuste no lo paguen la gente de bien, como si hubiera gente de bien y gente de mal. ¿Y qué es gente de mal? La casta. Y se supone que en la casta, entre otras cosas, estamos los trabajadores de la cultura, ¿no? Yo soy directora de cine, soy trabajadora de la cultura, hago cultura. Entonces digo, recién estaban hablando en el bloque anterior de la violencia en redes. ¿Qué nos salva de la violencia? La cultura. Eso es lo que pasa. Esto es un plan sistemático, no es que solamente son improvisados. Y al mismo tiempo no me parece tan nuevo.
Es lo que hicieron otros gobiernos neoliberales. Es bastante obvio el proyecto. Es un proyecto que ganó democráticamente, pero bueno, después uno opina sobre eso o tiene una opinión. Yo no opino como el gobierno nacional, opino todo lo contrario de cómo habría que gestionar un país. Respecto de lo que es la cultura y lo que pasa con el cine, entiendo que forma parte de un plan sistemático que tiene que ver justamente con que no haya todo lo que la cultura produce, que es identidad, rescate, sentido de pertenencia. Porque alguien tiene mucha conciencia de que esa cultura es un antídoto perfecto para ese tipo de... Para la violencia. Para la violencia. Exactamente. A ver, Paula, hoy tomó decisiones el gobierno nuevamente sobre el Instituto Nacional de Cine de Artes Audiovisuales. Vamos a compartir por lo menos un par de fragmentos para que nos explique Paula, que conoce como directora, como actriz, como parte de lo que significa la industria del cine en la Argentina. ¿Qué significa? ¿Qué decisiones toman? No muy técnico, bien en concreto. A ver, ¿qué es lo que compartimos primero? Esto es parte, bueno, cuota de pantalla. Artículo 9, el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales fijará la cuota de pantalla de películas nacionales de largometraje y cortometraje que deberán cumplir las salas y demás lugares de exhibición del país, pudiendo segmentar la cuota sobre la base de las características de las salas alcanzadas. Del 9. Y el 29 dice, el subsidio a la producción de películas nacionales no podrá exceder el 20% del Fondo de Fomento Cinematográfico. En términos concretos y para que entendamos todos y todas, ¿qué decisiones tomó a través de este decreto hoy el gobierno? Bueno, tomó decisiones anti-industria argentina, que es lo que viene tomando, por eso hablo de un plan sistemático, ¿Cómo? No es algo ¿En qué nuevo. Impacta directamente en la producción, es decir, en los puestos de trabajo, ¿sí? No estamos solamente, o sea, es bastante complejo el tema, no es que estamos hablando solamente de expresión artística, de expresión cultural, de identidad, todo eso sí, pero también son miles y miles y miles de puestos de trabajo, son 100.000 puestos de trabajo, 100.000 familias que se quedan sin trabajo. ¿Pero de qué manera esto lo perjudica? Esto concretamente es un paso más que el gobierno nacional da en contra del cine y de la cultura. En este caso específico, esos dos artículos que vos mostrás acá, uno tiene que ver con la cuota de pantalla. ¿Qué es la cuota de pantalla? Es un mínimo de películas argentinas que se tienen que dar cada tantas películas extranjeras, para que la gente lo entienda bien clarito. Sí. Esto lo deja librado al azar, de modo tal que ya no hay una protección, hay un desamparo, hay una intemperie. ¿Me explico? Sí. Y el otro artículo dice que solamente se fomentará con el cine el 20% del costo total de una película. Eso es la muerte del cine, eso es... ¿Cómo? Eso es la muerte del cine, eso es el certificado de defunción. Eso quiere decir que solamente van a poder acceder a ese 20% empresas muy grandes. Entonces, con ese artículo, esa decisión beneficia a empresas muy grandes. Entonces, digo, todo lo que son las pymes, las pequeñas y medianas empresas del cine nacional, que son las que generan más puestos de trabajo, se caen, se mueren con ese último artículo. Ahora, dentro de los fundamentos que el gobierno explica para tomar esta decisión, aparece esto que vamos a compartir a continuación. Dice que la promoción de la industria del cine nacional se debe encarar promoviendo producciones de calidad, primera pregunta, ¿quién considera que es algo de calidad y que no? Que sean exitosas en la taquilla y bien recibidas por el público general. Mi parte favorita es bien recibidas por el público general y no imponiendo obligaciones de exhibición por parte de salas. ¿Qué es esto? Esto forma parte de lo mismo. Él analiza, digamos, el gobierno nacional analiza la cultura como si fuera un tema de mercado. Entonces solamente se puede producir lo que se vende. La cultura es como si yo te dijera, ¿qué es más importante? ¿Un poema de Borges o Harry Potter, digamos, que fue en su momento muy exitosa, ¿no? Por decir algo que no esté sucediendo ahora. Sí. Entonces digo, bueno, ahí tenés, digamos, la protección de la cultura no puede ser un negocio porque por definición, si es un negocio, responde a otros intereses que no son los culturales, son los comerciales. Así trabajan las plataformas, estamos acostumbrados a Netflix y otras. ¿Y eso en qué problema nos mete? Que trabajan con el algoritmo, Sí. porque es es la venta lo que cuenta ahí de esos contenidos. Esos contenidos, en general, están marcados también como las redes sociales. Y entonces, digo, al decirnos en ese artículo que las películas tienen que ser, no dice buenas, porque de calidad, como decís vos, es muy subjetivo. Lo que dice es de taquilla. Es como decir, bueno, coma caca, 100 millones de moscas no puede estar equivocadas, ¿sí? Es como decir, lo multitudinario Bastante es bueno. gráfico.
Claro, es como decir, lo multitudinario es bueno. Yo no digo que todo lo multitudinario sea malo. Ojo, hay películas multitudinarias que son brillantes, excelentes. Es que yo insisto con que es mentirosa la postura. Es algo para confundir. Las personas que no se dedican a la cultura y menos al cine no tienen por qué saber que lo que importa no es si yo filmo o no filmo películas, sino que lo que importa son esos miles de puestos de trabajo y que nosotros nos conocen en la Argentina, pero no solamente a los argentinos, a los franceses, a los norteamericanos. ¿Por qué nosotros sabemos cómo se visten los norteamericanos, cómo hablan? Porque lo vemos en las películas. ¿Cómo es Nueva York, si nunca fuimos? Porque los vemos en las películas. Las películas son contenido previo a las redes que viaja y que uno se da a conocer. Entonces, eso es lo que nos constituye como sociedad. Y esto es lo que están atacando y están logrando hacer caer. Entonces digo, bueno, esto no se puede hablar puntualmente cuando dicen que sean bien aceptadas por el público. Lo que están queriendo decir, que también es engañoso, es solamente van a tener cuota de pantalla, es decir, esa exhibición protegida en un montón de películas extranjeras, aquellas películas que sean de taquilla. Entonces, la gente, si uno mira los comentarios en internet llenos de odio, cargados de esta violencia que se derrama y que también está en la calle, son comentarios de, bueno, vayan a trabajar, vagos. Digo, con el spot que ustedes acaban de pasar, ¿realmente alguien puede pensar que toda esa gente que trabajó delante de cámara, que es lo que se ve y detrás de cámara para que eso somos todos vagos? Digo, es verdaderamente se construye como en las redes sociales una ficción. Me quedo con la idea fuerza de que si no vende lo que produjiste, en realidad lo produjiste mal, no trabajaste bien, porque no vendió la película que hiciste. Y a eso... Y también quiero decir otra cosa, que, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales es un organismo público no estatal. ¿Qué quiere decir esto? Que los fondos no se consiguen con dinero, con la nuestra, con dinero de la gente, con los impuestos, ¿sí? Generan sus propios fondos. ¿Cómo se generan sus propios fondos? Se generan con un porcentaje de las entradas vendidas. Entonces, por eso existe la cuota de pantalla, porque cuanto más películas argentinas e internacionales y extranjeras también se vean, entonces más fondos se generan. Entonces vuelven. Entonces no es que es con la nuestra, no es que si se ajusta el Inca la gente va a comer Pero hoy el mejor. gobierno en los considerandos dice, bueno, como fue deficitario porque había un montón de gente pero eso más, es mentira. La plata salió, no, pero eso hubo no es que poner cierto. plata encima. No, eso no es cierto. No, mira, la cosa técnica, la letra más chica, Sí. de si pusieron plata, no pusieron plata, viene de gestiones anteriores. Entonces, la verdad que el Inca y el cine argentino tiene sobrados méritos que no van a lograr con un decreto tirar tantos años de construcción, de cultura, digamos. No hay manera. O sea, arman, como se hablaba en el bloque anterior, perdón, una situación de violencia contra la cultura. Nos tratan de chorros, nos tratan de vagos, de ladrones, de que no trabajamos, de que hacemos películas que son todas malas, ¿no? ¿Y para qué? Para poder cerrarlo. Es que está dicho en primera persona, venimos a cerrar el Estado como un topo. Entonces digo, más que eso ya no sé si se puede decir algo más claro, más gráfico. Ese es el plan de gobierno y que están ejecutando. Entonces, eso forma parte de un plan sistemático. Y Paula, ¿qué importancia tienen y cuál es la situación de los festivales? Bueno, yo festivales de cine, a eso me refiero, ¿no? En la Argentina. Bueno, yo soy la directora de FICBA, que es el Festival Internacional de Cine de la provincia de Buenos Aires. Para mí los festivales, obviamente, son importantísimos porque son un punto de encuentro de la diversidad cultural, digamos, ¿no? Particularmente FICBA maneja mucho el tema de la diversidad porque en la provincia de Buenos Aires la diversidad es lo que manda, ¿no? La provincia tiene, inclusive geográficamente, culturalmente, en un montón de sentidos, la identidad de la provincia está muy ligada a su diversidad. Los festivales de cine lo que generan es, en principio mueven la economía porque llega un montón de gente a un lugar, se ven películas gratuitas, en este caso participan 30 países, más de 220 títulos, estamos en 220 y pico hoy, vamos del 4 al 14 de septiembre, en La Plata y 60 municipios, es completamente gratuita la entrada, se respira cultura, el cine une, la cultura une, ahí vas a ver que no hay un ápice de violencia, todo es
alegría, estar con el otro, la comunidad, verse reflejado en películas inclusive de otros países. Bueno, pero entiendo que hay una agresión muy fuerte al Festival de Cine de Mar del Plata, por ejemplo. No hay una agresión muy fuerte. Hay una agresión muy fuerte por parte del Estado Nacional. A eso me refiero, sí. Claro, el Festival de Cine de Mar del Plata es un festival del Inca. Si ellos le restan presupuesto, no se hace. Es un proyecto... ¿Y es un festival importante en términos de lo que pasa internacionalmente, el Festival de Mar del Plata? Bueno, ahora es importante FICBA. Está bien. A ver, Paula, le quiero poner nombre y apellido a algunas películas que recién veíamos en ese corto que pasamos. No sé, 9 reinas, La historia oficial, La ciénaga. Y también hay películas más chiquitas. El secreto de sus ojos, ¿cómo? También hay películas más chiquitas. Bueno, pero yo digo, de las películas que es el público no conoce y que en términos del gobierno, el gobierno no podría decir, ni que el público no las recibió bien. ¿Qué pasa con eso si no hubiera estado el Inca? No existiría. Cuando dicen además en el decreto... ¿Es una exageración o es efectivamente No es una exageración, es completamente así. A ver, cuando en el decreto, que yo lo leí entero hoy a la mañana, lo que decía era que queremos ser como los países serios. Precisamente, ahí está lo engañoso, los países serios tienen un enorme fomento de la cultura. No me acuerdo qué presidente yanqui decía, primero irán nuestras películas, después nuestras armas. Digo, la penetración cultural no es un invento nuestro. Digamos, la penetración cultural... El presidente es muy consciente de la batalla cultural. Por supuesto. Por eso la recorta. Por eso la recorta. Exactamente. Por eso recorta, y no nos está recortando a nosotros los artistas o los gestores o los digamos, funcionarios o directores de festivales. Está recortándole los derechos a la gente que podría ir a ver una película y verse reflejada y no ir a ver cómo juega al básquet un señor que vive en Connecticut. ¿Me explicó? Sí. Digamos, en cambio puede ver sus propias historias, su propio espejo. Más allá del laburo que esto implica, voy a decir, esto no es una defensa, entre comillas, del laburo del privilegio de quienes trabajan. No, es que eso es mentira. Es que justamente yo no soy una privilegiada. Yo trabajo igual que vos y un montón de gente. Los trabajadores de cine no somos solamente los trabajadores de cine, los directores. Están los actores, están todos los técnicos, gente que se levanta a las 5 de la mañana, pone en marcha un rodaje, llegan con el camión. Digamos, todos somos obreros de la cultura. Eso es mentira. Trasladado a lo que estamos haciendo acá. Privilegio. Trasladado a lo que estamos haciendo acá, quienes están detrás de cámara, en maquillaje, en vestuario. Por supuesto. Ahora en el control, Por supuesto. en los tapes. Bien, entiendo. Sí, por supuesto, es un equipo que trabaja. Sí, Fer. No, que digo, igualmente esta diferenciación que intentan hacer, ¿no? En el tuit que habla de un cine como... En el decreto, sí. El decreto que se mostró Sí. ahí, sí, que habla de un cine como el apoyo al cine comercial, sería, entre comillas. Realmente no van a poder hacerlo, porque justamente el cine que dicen, el comercial, el que muestran como que pega, es el más caro de hacer. Así que si no apoyan nada, no va a andar ni ese ni el otro, no va a haber más cine. Lo que pasa es que yo no estoy defendiendo acá, no, la verdad que es mejor hacer cine malo. No, yo no estoy diciendo... Lo digo porque me quedó... No, yo entendí la pregunta, pero yo lo digo porque me quedó... Me olvidé de decirlo antes, me quedé con las ganas de decir eso. Porque pareciera que el antinomio, que la dicotomía es cine bueno quiere el gobierno y nosotros queremos cine malo. No es que todos, queremos cine... Todos queremos cine bueno. Todos queremos cine que convoque y llegue a un montón de espectadores. ¿Cómo se hace eso? Cortando. Es como, ¿se acuerdan de los Vergara? Decía, che, combata el hambre, mate a un mendigo. Es lo mismo. Decir que nuestro cine no llega y que por eso lo cortan, es como decir, combata el hambre, mate a un mendigo. Si hay películas que son más débiles y llegan a menos gente, lo que hay que hacer es apoyarlas más todavía. Y eso es una política de Estado. Los países serios tienen fuertes políticas proteccionistas de su cultura. Fuertísimas. Francia, Alemania, estoy hablando de Venezuela y de Nicaragua, ¿eh? Como dijo el señor anterior. Digo, estoy hablando de Francia, de Alemania, de Canadá, de Inglaterra. Estoy hablando de países serios, de países potencias o de países imperialistas también, ¿no? Por lo que se está diciendo estos días. Entonces digo, la verdad es que ellos tienen fuerte proteccionismo de su cultura. En Francia no entra como Pancho por su casa, tienen fuertísimas cuotas de pantalla. No entran ni las plataformas sin tributar, no entran lo que nosotros llamamos tanques, sin pagar un fuerte impuesto y sin que se cuide extremadamente el cine francés o el cine alemán y así en todos los casos. También es una cuestión matemática. Si por decir algo, si en la Argentina hay 900 salas y vienen... no sé,
200 películas que son tanques, hay menos lugar para las películas argentinas. Entonces, las películas argentinas venden menos entradas. Entonces, las matamos porque son pobres. ¿Entendés? O sea, es un resorte mentiroso. O sea, es una premisa falsa, completamente falsa, que hay que desandar y explicarle a la gente que no es que nosotros, yo no soy ninguna privilegiada, nada, digamos, no somos privilegiados, no somos casta, lo de la casta también era mentira, es evidente, echan sin ton ni son, tienen violencia para todos lados. Y es verdad que la violencia, cuando se vuelve en contra, es peligrosa. Entonces, no sé, ¿no? Digo, habría que ir bajando los decibeles y empezar a hablar de lo que realmente está sucediendo. Y lo que realmente está sucediendo, a mi entender, humildemente, es un fuerte plan sistemático en contra de la cultura, porque la cultura resiste. Me parece que como frase está muy bien para que aquí dejemos por lo menos por ahora. Paula, gracias por haber venido. Gracias a vos. Tristemente bienvenida, vos y el Cine Nacional, a la casta. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vamos, la verdad que dejó muchas cosas el programa de hoy. Me da esa sensación, QR tratando de ver un poquito por detrás de lo que habitualmente vemos. Yo diría observar más allá de lo que vemos. Nos vamos, como vinimos, con las voces del día. Enseguida viene Babi Echecopar para hacer Basta Babi. Gran saludo a todo el equipo de QR. Será hasta mañana a las 9 de la noche. Chau. Es un vínculo no formalizado, digamos, ¿no? Como que nos estábamos conociendo, digamos, al principio. No se habían puesto de novios. Exactamente, era una relación así un poco promiscua. Sí. Y bueno, todavía hay conversaciones. Vengo planteando absolutamente todo lo que me parece que nos corre del objetivo desde el primer momento. Sí. Desde el primer momento lo he dicho, todo lo que no me ha parecido, porque creo que es la manera de colaborar. Hoy hay un reacomodamiento, escucha, un reacomodamiento del consumo. Tal vez yo no podía pagar la medicina prepaga, porque esto en casa pasó, pero que hay un reacomodamiento en relación a mi ingreso y qué puedo comprar, no tengas ninguna duda. La historia marca que el Banco Central no ha desbloqueado nunca y, por supuesto, el Tesoro sí lo ha hecho en distintas ocasiones. Pero es un momento difícil, somos todos conscientes de eso, tanto el presidente Milei como el gabinete, como todos los que integramos el gobierno nacional. Sabemos que le estamos pidiendo mucho a la sociedad. Están cagando a cientos de miles de trabajadores. Me parece que tienen un problema mucho mayor. Sí, digamos, si fuera a cagarme a mí solo o al bloque nuestro, pasaría bastante desapercibido. Acá el problema es que me parece que este es un gobierno que está rompiendo su contrato electoral semana tras semana. Lo pasé hermoso, la verdad que sí, me encantó la ópera, me encantó el Colón, me encantó la compañía. Y va a haber que aguantarlo al dólar. Desde el punto de vista, yo diría que está un poco atrasado, pero no está tan atrasado como estuvo en otras épocas. Me parece que involucrar al gobernador Valdés es absolutamente una barbaridad. Ajá. Me parece que en la Argentina tenemos que volver a tener cordura en las causas. Kamala will not be your first female president. She will not be your first female president. It's not the way it's supposed to be. We're not supposed to have a socialist. Look, we're not going to be a socialist nation. We're not going to have a socialist president, especially a female.